Y dale arriba, país, que son las 7:01 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información, hoy, y la información, el análisis, la opinión, pero hoy mucha polémica, y una polémica que surgió por el lado menos pensado, pero que tiene que ver con la política, con la cultura, con esto tan de moda que se ha puesto, que es la libertad. Pero antes de eso yo le voy a hacer un regalo a Marcela Pagano. ¡Oh! Míralo, No te lo mirá puedo que te creer. traje. Mirá, Hola, mirá, Eddie. Mira. Es Mirá que lo que te ayer traje. me dijiste que Tengo me un preguntabas billete qué de hacer 1000. Tengo un billete de 1000. Tiene 40 años ese billete. Es más grande que vos. ¡Wow! No puedo creerlo. Yo no tengo ninguno de estos. Y es más, yo no recuerdo haberlo visto. No lo pude gastar, evidentemente. Eddie, me encanta este regalo. Yo me pregunto... Sabes que estos, poco tiempo después, del 81, 82, cuando salieron, se les imprimió acá abajo con un sello, uno por uno, decía Ley 18.188, porque fue un cambio de moneda. Se pasó del peso de la República Argentina al peso Ley 18.188 y en principio se usaron estos mismos billetes. Este está cumpliendo 40 redondos. Este cumple 40 y ya lo jubilaron y vuelve, hace cuánto. Y vuelve San Martín al billete de 1000. Claro, porque este eso es San digo. Martín de viejito, pero ahora parece que va a estar San Martín de cuando cruza los Andes. No quiero ser insistente con el tema que ayer planteamos en las redes sociales, pero no hay mucho... La gente no está muy convencida de los nuevos diseños, ¿viste? Que no están tan mucho, enamorados. No gusta mucho. Después vas a ver la tapa que hicimos hoy y vas a ver si tengo que ir a diseñar los billetes o no tengo que venir. Espectacular. La polémica a veces surge por el lado menos pensado. Esta vez fue Florencia Peña la que puso el tema de la libertad en la tapa de todos lados y en la tapa de PQS también, Marcela. Sí, mira, lo debatíamos más temprano. La realidad es que Florencia Peña lo que hizo fue exhibir algo que le dolió y que lo vio en primera persona. Le cerraron una de las redes sociales que ella tiene, su perfil en Instagram, donde tenía más de 6 millones de seguidores, es decir, una figura extremadamente popular en esta red social, y ella presume que es por la cantidad de denuncias en su contra que recibe de otros usuarios. Ahora, ¿denuncias a qué? ¿El repudio a qué? ¿Ella ofendió a alguien exhibiendo su cuerpo o eventualmente dando sus opiniones? ¿Dónde está la libertad? ¿A dónde termina el cuidado del buen gusto en una red social y dónde en realidad comienza una censura? Y por otro lado, ¿qué es la libertad y el buen gusto en redes sociales? ¿Quién decide eso y cuál es la libertad que tiene uno de expresarse y la libertad que tiene el otro de ver y no ver lo que quiera, ¿no? Y no andar prohibiendo por ahí lo que hagan otros, obviamente, sin que eso constituya un delito, ¿sí? Porque bueno, cuando hay un delito, se hace la denuncia, un tribunal decide y así tendrían que funcionar las cosas. Pero bueno, las redes sociales acumulan denuncias, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gustan, las observaciones que te dan la opción y en una acumulación sin discriminar absolutamente nada, ping, te cierran la cuenta y ojo, hay gente, redes. que vive de esas cuentas. Absolutamente. La semana pasada también nos pasó de tenerlo a Roberto Piazza, hace unos días nada más, que decía, me pasó exactamente lo mismo. Me cerraron una red por lo que opino y por lo que muestro. Y ahí está nuestro debate. Ahora escuchémosla a ella en primera persona. Dale. Para mí, una de las víctimas de esta situación, Flor Peña. Chicos, pará, no es joda. No es joda. Me suspendieron el Instagram. ¿Pero qué hiciste? No me aparece ni lo único que me aparece es linda, libre y loca y a la mierda con la libre y loca. Por inconveniente me suspendieron. ¿Estabas colgada? Me estaba colgada del Instagram. Chicos, estoy suspendida. Yo le digo algo. Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierra la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. No, de verdad. Ya me metieron una denuncia, ya fui denunciada por incitar a la felación por haber dicho mamámela en el programa. Y le quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncia. ¡Y ahora me cierran el Instagram! Y un culo molesta más que ser nazi. Esa es la tapa de Para que sepas de hoy, el conflicto sociocultural que plantea Flor Peña. Acá sucede algo, ¿no? Hay mucha gente que tiene la sensación, en gran medida justificada, de que el imperio de las redes sociales amplió los márgenes de libertad de expresión. O sea, hay más plataformas donde uno se puede expresar. Sí. Inmediatamente uno se puede estar conectando con un montón de gente que conoce y otra gente a la que no conoce, tiene respuestas inmediatas y eso favorece la libertad de expresión. Ahora bien, las plataformas muchas veces son el juez de la situación y decide lo que podés decir y no podés decir. Y por otro lado, ¿cuál es ese criterio?
porque también vamos a ponernos y no neguemos lo que es una realidad que a los políticos tanto les molesta. Generalmente, estas personas son objeto de una red direccionada de críticas, o llamale si querés campañas de trolls. Y la realidad es que eso también es un negocio de las mismas redes sociales. En el caso de Flor Peña, todo arrancó cuando ella empieza a expresar lo que sentía con las acusaciones en donde la emparentaban con el presidente Alberto Fernández por haber tenido una reunión en el marco de lo que ella explicó había sido una reunión para charlar por la cuarentena sobre cómo seguir con el teatro y la cultura. Y se la puso como un objeto que fueron varios de esas cuestión. reuniones, hasta Luis Brandoni, que con el oficialismo no tiene nada que ver, y fueron sobreseídos. Sin respeto, saludamos a todo el equipo, información. sin respeto a su figura incluso como mujer, porque la han denigrado. Desde ahí en adelante se empezó a criticar. Hubo, sin dudas, masivas críticas y direcciones. Gente que seguramente no opina lo mismo, pero también tenés que tener tiempo, ¿no? Para tratar de odiar a una persona en redes sociales. Yo creo que es muy poco sano, pero eso lo dejo a tu juicio. El punto es que hay una red social que es una marca a nivel mundial que se jacta de poder decidir si vos podés tener o no una cuenta. Y si sos víctima de este tipo de redes, de las cuales también, valga la redundancia, estas mismas empresas viven, los trolls, por ejemplo, deciden darte de baja. Después de mucho tiempo, nuestra compañera, porque trabaja en este canal, pudo recuperar su cuenta, pero hay mucha gente que no la puede recuperar. Insisto, lo decía al comienzo del programa, le pasó a Roberto Piessa, que también vive de esto. Y esto es un debate mundial, porque Elon Musk, que es este magnate raro que está queriendo comprar Twitter y ahora frenó el asunto, frenó porque la empresa, que es la misma empresa de Instagram, no le libera la información sobre cuántos usuarios hay en usuarios truchos hay en, Claro. en esa red social, no tiene la información. El tipo va a poner 44 mil millones de dólares y nadie le dice cuántos usuarios truchos hay y cuántos verdaderos. ¿Qué decís, Darío? Que marca en realidad Instagram es Facebook, Es Twitter Facebook. Va por otro lado, Sí. pero efectivamente es eso que vos decís, la cantidad de bots que hay en Twitter, como que Twitter un poco niega esa realidad y es una de las razones. Y en relación al tema del debate, en relación a esto de me molesta más un culo que ser nazi, también hay todo un debate que plantea que es el fenómeno Trump. Porque una de las cosas que dijo Elon Musk es, está mal que hayan suspendido a Trump de por vida. Cuando yo me haga cargo de Twitter, si es que efectivamente se concreta, lo devolvería, que también es un debate, ¿no? Y es un debate que se tiene que dar en todos los países del mundo. ¿Se acuerdan cuando hace semanas discutimos porque Gustavo Vélez había propuesto regular las redes, que claramente desde el gobierno se puede hacer, no se puede hacer, se tiene que empezar a debatir qué es lo que ponemos en las redes sociales o no? Bueno, se generó un despelote tremendo, pero la verdad que tenemos que estar hablando de esto, porque hoy lo que le pasó a Florencia Peña le pasa a muchos usuarios también. Y es Instagram la que tenés razón, pero el tema es, y yo creo que vale la pena el debate, Martín, vos tenés hijas mujeres, vale la pena el debate, porque muchas veces hasta es un lugar de bullying para niños que todavía no están preparados para defenderse de esos ataques. Ahora, en este caso, como decía mi compañera Rosario, es la propia red social, una empresa que tiene que dar el ejemplo, que el análisis que hizo para dar de baja esta cuenta fue que otros denunciaron que no le gustaba, porque la realidad es que ella mostrando su cuerpo no ofende a nadie. Para eso es una red social. No te digo para poner este tipo de manifestaciones artísticas, pero decime si, la tapa es espectacular. Si el diseño gráfico, para los billetes, cambiemos de figura si querés, pero está bastante bien. La confusión, que me marcaba muy bien Darío Mizrahi sobre el tema Twitter, es que vos podés postear hacia Twitter directamente desde Instagram, porque están vinculadas para que puedas estar en Instagram tiene una cosa misma sintonía. medio puritana. Con todo el tema es más familiar, tiene una cosa medio es así más puritana. oficial, más autorizada, digamos. Twitter, en cambio, en ese sentido es mucho más liberal en términos de lo sexual, pero es mucho más cuidadosa con las cuestiones más políticas. Muchas veces no te suspende las cuentas, pero te elimina fotos, quizás. O sea, sin llegar, Instagram, sin llegar a suspenderte ¿Qué tipo de fotos te elimina, Rob? Obviamente desnudos. O sea, no, solo el tema del cuerpo. Claro, esa es la discusión que está dando Florencia Peña. Si alguien quiere en Instagram tomar dióxido de cloro y decir que está bien para combatir el coronavirus, está perfecto. Ahora, mostrar un culo, como dice Florencia Peña, te eliminan la cuenta. Vos sabés que Julio López es un colega nuestro, lo tienen que haber visto muchas veces en televisión, es un compañero que tiene un parche en el anteojo. Para Perfil, en su momento, hizo con nosotros, cuando yo trabajaba ahí, un informe sobre lo difícil que es desarticular lo que él llamaba los mensajes del odio
en las redes sociales, o sea, propaganda nazi, neonazi, todo tipo de persecuciones, bullying, cosas organizadas para agarrársela con alguna persona, causas judiciales que no terminan nunca, a dónde tenés que hacer la denuncia porque no encontrás a dónde la podés hacer. O sea, imposible a veces desarticular estas cuestiones. Le tiro y la por ahí pelota a mostrás, Martín. mostrás Martín, un poquito ¿cómo el es el escote tema y te cierran la judicial? cuenta. Porque realmente cuando alguien se siente también damnificado, tiene derecho a decir, che, me están haciendo bullying o me están dañando en mi buen nombre. Y Pues yo está también perdiendo digo mi plata, imagen. porque Y Florencia la Peña plata. usa esta cuenta para trabajar y para ganar plata. Obvio. Bueno, primero, hay algo que creo que pasa muy desapercibido. Cada vez que abrimos una cuenta en una red social, nos aparecen los términos y condiciones de uso, que nadie lee. Que nadie lee. Tal vez en esos términos y condiciones de uso esté qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer en una red social o haciendo qué cosas nos pueden llegar a suspender. Yo recuerdo causas judiciales de gente que fue denunciada por incitar al odio y que fue condenada, que se llegan a condenas por este tipo de causas. Inclusive hubo causas por amenazas, hubo toda una discusión en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri de que hubo 2 o 3 tuiteros que fueron detenidos Sí, claro. Patricia Bullrich. durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad por amenazas creo que a Macri en su momento o a distintos funcionarios. Dependiendo si se puede identificar a la persona, porque muchas veces acá los pedidos que la justicia le hace a las redes sociales son muy complejos. No, una cosa porque es tienen que ir identificar a a la un casa. delincuente o alguien que está profiriendo una amenaza o que está cometiendo un delito. Otra cosa es, ¿te gusta o no te gusta lo que está posteando la Claro, persona? por eso es una digo, porque te cuestión- parece, No, a vos te por parece eso Por me mal. parece- supuesto, y además, ¿sabes qué? Por eso Por el hay que tema ver del acá. físico. Pero es un poco hipócrita, porque también es una red social, y voy por Instagram, Sí. que vive de las fotos y de la imagen. Entonces, ¿cuál sí está bien y cuál es demasiado? Perdón, voy a hacer, y lo digo porque si no lo dice una mujer, viste, en estos tiempos sí lo decís vos y lo toman a mal. Digo, si te pones una minifalda hasta acá sí, pero si te pones una bikini y te pones de espalda como la foto que tiene nuestra compañera de canal acá, ¿no? ¿Por qué? ¿De quién es el criterio del buen gusto? Por otro lado, no es sabría, recuperó Florencia Peña, es confirmado y es una noticia de ahora. Confirmó. Lo que Confirmo demuestra- que recuperó sus redes sociales. El tema es, quisiera, Cari, después si podemos poner las redes sociales como propuso acá nuestra compañera Roa Yardi, ver si le tocaron los contenidos, porque Instagram se puede reservar incluso el derecho Bueno, a bajarte contenidos sí. propios. Ahora la vamos a ver la cuenta, pero ya recién la estábamos viendo, recuperó la cuenta y aparecen algunas historias de Florencia Peña que son de los últimos días. Hay que ver si justamente en la última Acá, publicación no es la que no Convengamos una cosa, está. nada que ver con la santurronería Florencia Peña. O sea, Florencia Peña es Florencia Peña, Obvio. es Y provocativa, es ella. juega con su cuerpo. Ahora, si ¿Cuántas modelos hay que si no se recuperaste metieron la con la cuenta tan política? rápido, es que, o sea, no estás transgrediendo nada tan ¿Cuántas modelos, vedettes, artistas que viven de su cuerpo mostraron lo mismo y no la censuraron? ¿No será que está emparentado con una situación política? Pienso en voz Porque alta. ella quedó objeto de una situación de cuestionamiento político después de su reunión con Alberto Fernández en el marco de la cuarentena. ¿No será que en realidad acá hay una operación de alguien que también paga y Hay fomenta un público trolls que no la quiere, eso, para es, que eso, es, denuncien? eso es evidente. ¿Qué decís, Martín? No, pienso en voz alta. Tal vez Instagram tiene un mecanismo de que ante determinada cantidad de denuncias se toma una decisión de suspender preventivamente una cuenta hasta que se analizan los motivos y después, como ocurrió, se la Bueno, volvieron a ahí me parece que habilitar. hay una de las cuestiones no Sí. más controversiales para Claro. mí del fenómeno de redes sociales. Que por un lado se presentan como una especie de ágora de debate público donde cada quien El reino puede de la ir y libertad. publicar, pero al mismo tiempo terminan siendo las personas de la empresa con un criterio que nunca queda claro los que terminan decidiendo qué se puede y qué no. Entonces terminan teniendo un poder que es enorme y que uno dice, bueno, está bien que si efectivamente son un ágora de debate sean ellos los que decidan. Que sí, que Hablaste no. de Con eso debate y tiene que ver la abriste la encuesta, encuesta del día que está en nuestras redes sociales. Podés votar a través del canal. Acá la tenés, Está mirá. detrás nuestro. La pensamos con Eddie básicamente para que vos también des tu opinión en las mismas redes sociales, porque nosotros consideramos que el límite entre lo que alguien determine que es buen gusto y censura es muy finito en una Argentina en donde todo está tan irascible. Cierre de cuentas en redes sociales. ¿Protegen la moral pública o censuran la libertad de expresión? ¿Qué opinas? El voto puede ser protegen la moral pública y la otra censuran la libertad. Así es. En un ratito vamos a ver qué surge de esto.
Vamos a estar hablando con Carlos Rottenberg, que viene también, figura del mundo artístico. Le vamos a preguntar también qué opina él. Vamos a estar charlando un poco de cómo está este sector. Amerita el debate también en primera persona alguien que pertenezca al mundo artístico para saber cómo lo ve. Y también va a venir Carlos Rottenberg a charlarnos un poco de economía, ¿eh? Claro que Porque sí. vamos a ir con el índice Rottenberg, que tiene que ver con, de acuerdo a cómo funciona el teatro, cómo podemos analizar que está funcionando la economía, que es tu tema. Vamos con un urgente. Masacre en Texas, un estudiante cargó a los tiros en un colegio. Hay 14 muertos más la docente, Darío. 15 muertos. Es una nueva masacre en una escuela en Estados Unidos. La verdad es que es la peor en 10 años. Ya se va a posicionar como una de las peores de la historia. Estamos hablando de Uvalde, una localidad ubicada en el sur de Texas, de 15.000, 16.000 habitantes, muy chiquita. Una escuela primaria de mayoría hispana. El 90% de los chicos que van a esa escuela son de origen hispano. Y un joven que fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, También hispano por el nombre. también supuestamente. hispano, entra a la escuela en principio armado con una pistola y un rifle. A ese es Salvador Ramos, lo vemos exactamente en imágenes, y empieza a disparar. Estamos hablando de escuela primaria, chicos de entre 7 y 10 años, mata a 14 chicos, mata a una docente, y después la policía entra y, por la información que informó el gobernador de Texas, Greg Abbott, terminan matándolo a este joven, tirador. que es el que disparó, en un caso que es realmente estremecedor, pero que se suma a una lista larga, con Ahora, muchos estamos antecedentes, hablando de ¿eh? redes sociales. Este chico se venía exhibiendo en redes sociales con armamento. Minutos antes del ataque, él postea esa foto que vimos, donde él se está sacando la imagen, y postea esta foto de exactamente ahí vemos esos dos rifles de asalto, parecen armas semiautomáticas. Ujú. Por lo menos una de ellas las utilizó en el ataque, porque lo que se informó es que tenía un solo rifle, quizás Qué eran dos. Venimos de hace 2 semanas, una masacre en un supermercado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, que termina con 10 personas muertas. En ese caso, muy claramente un acto terrorista vinculado a cuestiones raciales, Lo que porque pasa fue un es que ataque racista. estas situaciones, Dari, en Estados Unidos dan de lleno en un debate que generalmente vuelve a la esfera pública cada vez que vemos uno de estos episodios lamentables, que tiene que ver con cuán fácil es en algunos estados hacerse del armamento, ¿no? De poder disponer portación de armas. Y cuando eso no termina en las manos de la persona adecuada, en definitiva, volvemos a lo mismo, ¿no? Libertad versus límites. Y sobre este punto, en un ratito nada más, va a estar Adrián Sack contándonos por qué esta cobertura está conmoviendo a los Estados Unidos. Es otra masacre más. La verdad es que uno dice, ¿cómo puede ser que tan seguido en un país es casi, te diría, algo social? Porque Bueno, claramente. generalmente pasa en las escuelas, generalmente son chicos vinculados, digamos, con una situación de bullying, que no de pronto se exacerban, pero nadie lo vio venir. Es reiterativo, hasta se retrata en series y películas. Estados Unidos tiene esto en el seno de su propia sociedad. Argentina tendrá otras cuestiones, digo. Esto es muy, lamentablemente, No, el muy fenómeno común de de los- ver en Estados Unidos. Sí, se supone que la enmienda constitucional que permite la tenencia de armas tiene que ver con la autodefensa, ¿no? O sea, tiene que ver Y en con teoría sí, personas que tienen derecho a armarse para defender su propia vida, la de su familia o la de su propiedad, que no suele ser el caso de estas repeticiones de masacres tan repetidas en un país tan avanzado Sí. como los Recordemos, Estados Unidos. Estados Unidos es el país lejos con mayor posesión de armas per cápita del mundo, lejos, no hay ninguno que se le acerque en este punto. Hay una cuestión que efectivamente es cultural, que está, te diría, en la raíz de la identidad estadounidense, que es esta idea de una sociedad que no es construida por el Estado, sino que es una sociedad que construye a un Estado, y una búsqueda muy fuerte de autonomía frente al Estado, y por eso esta idea de, bueno, no es el Estado el que me defiende, soy yo el que me defiendo, y ahí por eso tiene que estar en la enmienda constitucional que habilita esto, y después hay un lobby fenomenal. A ver, Un lobby 14 fenomenal de la alumnos venta de hoy, está registrado hasta el momento, sufrieron
el ser víctimas de esta balacera. Insisto, esto está pasando, generó terror, pero no es la primera vez en Texas y no es la primera vez que vemos una situación de tensión en un lugar en donde se tiene que enseñar escolaridad. Esto conmueve a Estados Unidos, pero lleva nuevamente a este debate. Si se está administrando o no bien esta libertad, la libertad que Estados Unidos da a algunos estados para poder hacerse de este armamento para la autodefensa. Autodefensa que, ¿cómo puede ser? Uno se pregunta, termina en niños o en adolescentes. El punto es, y cuando lo tengamos lo ponemos ya a Adri Sack, el punto es qué decisiones toman desde el gobierno de los Estados Unidos cuando una vez más ven un caso así. Hola Adri, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Desgraciadamente mal con lo que estamos escuchando y viendo. Se trata de una masacre, la peor desde la famosa masacre de Sandy Hook en Connecticut en el año 2012, donde murieron 26 chicos. Fueron acribillados 26 chicos. En este caso estamos hablando de 14 chicos de segundo, tercer y cuarto grado y de una maestra. Hasta ahora son los números que tenemos. Hay que decir números porque realmente uno trata de tomar distancia de lo que está viendo. Eran chicos, ¿no? Y una maestra también. Y el tirador era un chico también de 18 años que fue abatido por la policía y de esa manera se detuvo el tiroteo porque iba a seguir matando gente. Obviamente es tan espeluznante este caso que el presidente Joe Biden, que está llegando en el avión, en el Air Force One de su gira por Asia, va a dar un mensaje al país a las 9:15 de la noche, hora argentina, porque se trata realmente el peor tiroteo de los más de 160 tiroteos con 3 o más heridos que hubo desde que comenzó este año 2022. Acá están todos realmente conmovidos, estupefactos, pero pasa lo mismo. Todas las veces después de que hay un tiroteo... a ver, por eso yo lo pongo de manifiesto sin menospreciar a las víctimas y al caso. Solamente digo, no es la primera vez, es un caso más y está muy en el seno de esta sociedad porque tristemente para Estados Unidos se retrata en series, se retrata en películas, con lo cual es un debate pendiente. Ahora vos decís que el presidente va a dar un discurso. ¿Cómo debería la política hacerse cargo de estas cosas que pasan? Porque también, evidentemente, no está habiendo la buena administración que debería haber del equipamiento, del armamento, de quién lo tiene, de cómo se distribuye, de cómo se controla la aportación. Sí, bueno, en realidad lo principal que tenés es una segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? De 1789, 1790, que ya te garantiza el derecho a portar armas y a armarte contra una eventual tiranía. Esto es lo que se educa aquí en los Estados Unidos desde que es un país independiente. Y esto trasciende más allá de la capitalización política, del aprovechamiento político, la división entre demócratas y republicanos. Yo he conocido personalmente muchos demócratas que en sus casas tienen armas justamente porque tienen esta educación ya desde chicos, ya desde muchos colegios, no todos los colegios, pero sí muchos colegios, y la educación que le dan los padres, los abuelos, los familiares que son veteranos de guerra o que son parte del ejército. Desde muy chiquititos a muchos acá les enseñan tiro. Entonces, a partir de entonces es muy complicado y pasa mucho más allá de las leyes de prohibir o no la tolerancia a tener armas, a usarlas, ahora, el Adrián, gusto por usarlas, que es visto como un placer, que termina degenerando en este tipo de masacres. Sí. En el debate público, periodístico, político, de los expertos, etcétera, ¿se cuestiona esta enmienda que tiene tantos años o está dado por hecho que esto es así y no debe tener ninguna modificación? Porque ahora el presidente, imaginémonos que esto sucede acá, ¿no? Sí, sale el presidente y ¿qué va a decir? Se va a manifestar consternado y va a tratar de contener efectivamente a los familiares de las víctimas y que trataremos de reparar de alguna manera la situación irreparable. Yo digo, ¿cuál es la discusión que se genera en concreto para ver si hay algún cambio, una mejora en la situación? Porque los hechos se repiten, Adrián.
es la discusión de siempre. Parece el día de la marmota, porque como te decía, hubo 160 eventos de tiroteos masivos. Este es por lejos el más grave, aparte por las víctimas que eran todos chiquitos, justamente. Es más conmovedor todavía. Pero acá Estados Unidos son 50 estados y 50 realidades. Por más de que haya una constitución que los unifica, realmente lo toman de distinta manera. De hecho, dentro de Texas también tenés un alcalde de Houston. Esto sucedió cerca de la frontera, esta masacre entre Estados Unidos y México. Houston es una ciudad que está a 140 kilómetros aproximadamente del lugar de la masacre. El alcalde, que es demócrata, se preguntó ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hace rato que venimos diciendo que hay que regular el uso de armas. Después tenés un montón de tuiteros republicanos pro armas y también algún demócrata pro armas, que dicen, miren, en este lugar que se llama Uvalde, justamente detuvieron a 2 chicos en 2018 que querían hacer masacres similares, y en los colegios se puso regulación muy estricta en cuanto a cómo ingresar, que evidentemente no era tan estricta por lo que acabamos de ver, ¿no? Pero a la vez tenés un gobernador, el Greg Abbott, que hoy aparece lamentándolo, pero que en 2015 escribió un tuit que acabo de encontrar y que es muy comentado ahora, cuando él era candidato a gobernador, donde decía, me siento avergonzado de que California nos supere a nosotros los tejanos como el país que más armas compra, ¿no? Donde la población más armas compra. Hagamos fuerza para recuperar el número 1. Bueno, ahí lo tenés. Ahora puede llorar, puede pedir oraciones, ¿Cómo volvés puede de decir esto, que se no? acabe todo. A eso Pero voy. no, acá vuelven, A eso con las armas vuelven verdaderamente siempre. está bueno tener memoria. Está buenísimo que vos lo pongas en foco, Adri, como buen periodista que sos, teniendo memoria. Porque después los políticos tratan de borrar lo que escriben. Y lo que escriben es lo que piensan muchas veces. Y cuando están en campañas, muchas veces se exacerban cosas para ir a determinado público o electorado y después en la marcha de la gestión no saben cómo hacer con eso que han dicho. Sí, Dari. porque Adri traía a colación la peor masacre de todas, que es la de Sandy Hook, de hace 10 años, 26 muertos en una escuela también primaria. Después de esa masacre, me acuerdo, Barack Obama era el presidente, llorando, termina llorando, si mal no recuerdo, ante las cámaras hablando del tema, de la necesidad de controlar las armas, impulsa reformas en el Congreso y se traban. Hay que entender también cómo funciona la democracia estadounidense, y esto le quiero preguntar a Adri también para que lo explique mejor. Digo, es imposible que pase por cómo funciona, porque es un sistema donde está muy dividido el poder, y en el Congreso se trabaría, me parece, Adri, cualquier intento de reforma de este sentido, ¿no? El gran tema, como te decía al principio, es que es una enmienda de la Constitución. Todo lo que está por debajo de la Constitución puede llegar a reglamentarlo, a ponerle alguna que otra traba, alguna limitación, pero acá no solamente en la letra y no solamente a nivel de derecho, sino en la práctica. Ya de chico sabés que la Constitución te protege, se predica esa protección que te da la Constitución, y hasta que no reforma la Constitución, cosa que no va a suceder aquí, porque ya en este mismo momento, con la sangre fresca de estos chicos, hay mucha gente en Twitter, en las cloacas de Twitter, diciendo, pero ahora van a empezar a decir, quieren politizar esto, ahora va a llorar Biden, va a llorar el alcalde de Houston, pero yo no voy a dejar de usar mis armas. Hubo armas siempre, masacres hay ahora. Vos Fíjense en los fíjate, juegos Adri, electrónicos. Perdón que te interrumpa, pero yo no sé si vos escuchaste el comienzo de nuestro programa. No digo que todo tenga que ver con todo, pero sí es muy importante resignificar en estos tiempos y preguntarnos todos, vos en los Estados Unidos, está bueno que veas este debate porque es un debate de la sociedad, pero en Argentina también está pasando. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde en realidad es libertad y dónde está el libertinaje? ¿Hasta dónde uno tiene derecho a usar la libertad y hasta dónde se puede avanzar sin dañar a otros? Lo planteábamos más temprano y te sumo porque sé que vos investigás mucho las redes sociales y a las empresas que se vinculan con esto, que el epicentro lo tienen y la oficina lo tienen de este tipo de redes sociales en los Estados Unidos. El debate nuestro pasaba justamente por la libertad de expresión. Hasta dónde el dueño de una red social o quienes gestionan desde el área del marketing una red social tienen la posibilidad de dar de baja una cuenta oficial cuando esa cuenta oficial muestra fotos o exhibe opiniones que son denunciadas por una enorme cantidad de otros usuarios. Entonces, sobre este debate que va a nuestra encuesta... Pero cuando exhibís armas, esto termina... Claro. En una masacre. Nadie lo ve, Eddie. En una masacre como esta. A ver, ven a una actriz
Claro. mostrando su cuerpo, que es una expresión artística, o expresándose libremente acerca de su sexualidad y le dan el puñito para abajo. Y si ven un arma, exhibirla es constitucional. Exacto, lo celebran y lo dejan ese tuit. Y Entonces, digo, a lo que este yo chico voy, entonces, estaba a lo- propiciando una masacre y nadie hizo nada. Y la red social tampoco sirvió para denunciarlo, porque si vos me decís que hay un vedor, Martín Angulo nos decía, las políticas, cuando uno se adhiere o se suscribe a determinadas redes sociales, digo, si hay un vedor, no está sirviendo, porque si ese vedor ojalá viera estos contenidos, se hiciera una denuncia y advirtiera que este Frena. chico, claro, lo frenás, que hace este algo chico rápido. estaba ¿Sabes? amenazando a alguien. ¿Sabes a lo que voy? A la demagogia de la política, que no es un invento argentino. O sea, decir lo que el público espera que digas con respecto a la tenencia de armas cuando estás en campaña y decir lo que las Obvio. víctimas esperan que digas cuando se produce la masacre. Entonces estás diciendo una cosa y lo contrario en distintos momentos, Según la el misma público. persona, sin dar ninguna solución concreta al problema, que es para lo que se supone que está la política. Insisto, y como esto, muchas situaciones, muchos papás de niños que te escriben, nos escriben y dicen, mirá, a mi hijo lo acosan en redes sociales. Lo que pasa es que no puedo hacer nada. Entonces, ¿dónde está ese vedor de red social que en teoría tendría que estar viendo esto también? Que se le escapó, que en su propia plataforma este chico estaba exhibiendo armas y estaba En este caso, mostrando igual, Marce, su intención. Dale, Dari. fue muy poquito tiempo antes de la Muy rápido. masacre ¿Cuánto que, tiempo? que realizó. Muy poco tiempo fue. No es Horas, que, no es días, que ¿cuánto venía- tiempo? Porque yo insisto, Fueron horas. ¿cuánto fue lo que tardaron en censurar la foto de Flor Peña? Y por igual mostrar su hay, cuerpo? y hay todo un debate, porque uno dice, bueno, que se controle más, por ejemplo, que se controle más el tema de lo que la gente dice, opina en las redes, que haya más control y para prevenir estas masacres. Pero también, ojo, porque tampoco queremos, me parece a mí, decir que vamos a un estado policial donde todo se monitoree, todo lo que hagamos. Bueno, y eso si lo somos planteaba Rosario. potencialmente una amenaza, nos vengan a buscar. Bueno, por eso también digo, es un hay- tema hay muy, cosas que muy están delicado tipificadas como delitos y cosas que están dentro de lo que es polémico. Lo que es polémico no es delito, lo que es delito es delito. Si vos tenés por costumbre, o sea, exhibir armas en redes sociales en los Estados Unidos, de acuerdo a las enmiendas constitucionales, no es delito. Ahora, cuando vos tenés acumulación de experiencias de que muchos de estos casos terminan como terminan, y bueno, alguien debería Ahora, y avivarse, yo muchacho, pregunto, de que la cosa puede terminar Eddie, mal. insisto sobre las redes sociales, no me quiero correr de lo que es nuestra encuesta del día. ¿Y dónde está el delito de mostrar tu cuerpo? No Si existe vos el vivís de delito. eso, ¿dónde está el delito? Y entonces, ¿qué pasa con ese vedor de redes sociales, ese juez? Hay un Dios que no sabíamos y que suscribimos sin darnos cuenta. Somos víctimas de un Dios que no sabemos que tenemos que responder. Yo realmente me parece que es un debate que vale la pena dar, porque también sumo lo que dice Dari, somos periodistas y nos gusta la libertad de expresión. Es cierto que no nos gusta que nos censuren, nos digan qué tenemos que hacer. Ahora, no hay coherencia, porque sí podés mostrar armas, pero no podés mostrar tu cuerpo. ¿Por qué? No lo entiendo. Adri, te dejamos la palabra a vos, que vos lo estás viendo Sí. desde allá. ¿Dónde está el debate de redes sociales en Estados Unidos? Bueno, en este caso, con las redes sociales, acá estamos, ¿no?, con el advenimiento de Elon Musk, ¿no?, que compró, que por lo menos pactó la compra de Twitter y que él promete, lo hablábamos días pasados con Eddie justamente, que Twitter sea realmente un ágora, como la plaza pública griega, donde todos puedan intercambiar opiniones sin que nadie esté censurando, porque muchos acá se quejaban de la censura, de que, por ejemplo, recordemos, ¿no?, a Donald Trump le dieron de baja la cuenta directamente, se la cancelaron indefinidamente, a muchos otros políticos también, a aquellos que hacían apología de la violencia también, pero más a los políticos justamente. Entonces pasa por ese lado. ¿Servirá la libertad total como promete Elon Musk, en principio al menos, en las redes sociales? Evidentemente es una libertad que, bueno, no todos están preparados para usarla para bien, ¿no? Justamente, pero en Así el es, caso Adrián. en particular de las armas es mucho más profundo. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. Por favor. En cualquier momento volvemos por si se suma alguna novedad ya de tono judicial por la investigación por esta masacre. Vamos a seguir gracias Adrián, vamos a seguir con el tema de la libertad, que es de lo que estamos hablando. Ya está Carlos Rottenberg con nosotros, pero hacemos un breve paréntesis. Martín Angulo y Rosario Ayerdi tienen información en Ronda de Noticias. Nos preguntamos, a partir del caso de Sebastián Villa, si puede seguir jugando en Boca. Si legalmente puede seguir jugando en Boca. Si una persona con una causa por, en este caso, una denuncia por abuso sexual, está bien que continúe ejerciendo su función como jugador de fútbol. Y la respuesta desde el punto de vista legal es sí. Sebastián Villa puede seguir jugando al fútbol. Y si quieren se los amplío un poco más.
cualquier persona que tenga una causa penal y que no esté detenida no tiene ninguna restricción para poder seguir trabajando, sea cual sea su profesión. No hay en la ley ningún artículo, ninguna legislación que le impida a una persona seguir trabajando, excepto que el lugar donde trabaje decida, por algún motivo administrativo, apartarlo de sus funciones. Y trajimos un caso muy similar al de Sebastián Villa, que puede llegar a funcionar como espejo, tal vez en el futuro, de cómo siga la causa del jugador de Boca. Y es el antecedente de Alexis Zárate. Alexis Zárate, jugador de fútbol también, en 2014 fue denunciado por una violación. En 2017 fue condenado a 6 años y medio de prisión y en junio del 2020 fue detenido. Y desde entonces hasta hoy está cumpliendo la condena. Desde el 2014, cuando fue denunciado, hasta junio del 2020, Alexis Zárate siguió jugando al fútbol. Jugó en Independiente, jugó en Temperley y además, ¿saben qué? Se fue del país para jugar al fútbol. Jugó en Estonia. La justicia le permitió seguir trabajando como jugador de fútbol fuera del país. Cuando la Cámara de Casación confirma la condena, Alexis Zárate vuelve al país y hace 2 años fue detenido para comenzar a cumplir la condena. Hasta entonces, inclusive ya con una condena que todavía no estaba firme, Alexis Zárate pudo seguir jugando al fútbol. No sé qué es lo que va a pasar con el caso Villa, pero ahí hay un ejemplo, un antecedente similar de cómo, con una causa por abuso sexual, con una condena, inclusive en una etapa con una condena firme, un jugador pudo seguir ejerciendo su trabajo. Clarísimo, Martín Roa, Jardi. El gobierno trata de relanzar su gobierno. Pensábamos en un momento que lo iba a hacer con un cambio de gabinete. Solamente hubo unos movimientos por la renuncia de Feletti. No pudo hacer Alberto Fernández cambios y movimientos. ¿Con qué lo va a hacer? Y bueno, aunque sea con un eslogan. Sale Argentina Unida y a partir de hoy el gobierno tiene nuevo eslogan. ¿Que cuál va a ser? Ahí lo estamos mirando en pantalla. Todavía no sale, salió. Va a salir a partir de las 12 de la noche. Primero, la gente. Van a empezar a tratar de cambiar la épica de este gobierno, que obviamente no la tiene, ¿no? O sea, la están buscando todavía. Están intentando dar buenas noticias. A las 12 de la noche tienen que todos tuitear un nuevo spot por el 25 de mayo y empiezan a tratar de tener, aunque sea, una comunicación coordinada en todo el gabinete que se reunió y que tuvo reuniones para ver si pueden empezar a tener buenas noticias y que los ministros vuelvan de vuelta. Una vez más, el pedido de salir a la cancha, de salir a explicar la gestión. Déjame plantear 2 cositas antes de ir a la tapa, porque ya está Carlos Rottenberg con nosotros esperando participar de este debate sobre el caso Flor Peña y después nos va a plantear también el índice Rottenberg de funcionamiento de la economía a partir de su visión en el teatro. Una, compro absolutamente lo que dice Martín Angulo sobre lo que es legal y no legal. Cuando una persona está recién investigada, no está sancionada por nada, no tiene por qué dejar de hacer lo que tiene que hacer. Ahora, me pregunto y dejo abierta la pregunta. Si ocurría algún hecho de violencia, más allá de los cantitos que se produjeron y que fueron el tema en todo el arranque del partido del domingo en el estadio de Córdoba, si eso pasaba a mayores y Villa terminaba recibiendo algún tipo de agresión, ¿quién era el responsable más allá del eventual agresor? Primera pregunta. Segunda, un comentario. Primero, la gente me hace acordar una consigna del grupo Clarín. Perdónenme, ¿eh? No, y la gente de Sergio Massa, ¿no? O sea, la gente de Frente de Todos. Y con respecto a lo de Villa, me meto también diciendo, bueno, quizás no hay ninguna legislación, pero cada trabajo tiene que tener quizás algún protocolo de ver cómo funcionan, ¿no? Preventivo, ¿no? Los clubes, que se le siga pagando, porque nadie puede decir que se le puede sacar el trabajo cuando medio que se está investigando, pero que se lo corra de su tarea mientras es investigado. de hecho, los clubes, muchos clubes de fútbol, Boca es uno de ellos. Sí, Boca tiene protocolo, pero así está. O sea, tiene un no departamento de género. Sí, bueno, a partir de muchos de que lo estos cierre casos, el departamento los de género. clubes La verdad que se llama. Que lo tienen cierre. departamentos de género que deberían intervenir para estas cosas. El departamento de Boca, el departamento de género de Boca se pronunció sobre el tema. Bueno, por sobre el departamento imagino que está la comisión de fútbol, el presidente y otras cuestiones. Sí, dijo, estamos asistiendo al jugador y todo está en manos de la justicia. Eso es lo que dijo el departamento de género sin hacer ninguna salvedad al respecto. Pero bueno, está la tapa de PQS. Sí, volvamos a lo que fue nuestro planteo de arranque. En realidad tiene Carlos que ver Rottenberg con... la mira de reojito. Perdón, Marce. No, decía, tiene que ver con el planteo de a dónde la libertad
y quién la decide. Lo planteamos nosotros propiciando esa libertad de expresión en la gente que nos ve y que sigue nuestras redes y las redes del canal a través de nuestra encuesta. Independientemente de que Florencia Peña también con mucha insistencia y con haberlo expresado públicamente haya recuperado su propia red social, ¿por qué razón una figura pública que vive de su imagen tiene caída o tuvo durante un buen rato, un buen tiempo, unos buenos días, su red social de la cual también vive? Porque a alguien le ofendió que ella exhibiera su cuerpo y de otra forma otros exhiben expresiones nazis, esvásticas o armas, como pasó recién con este chico en Estados Unidos que terminó matando a 14 personas, niños, porque otro adulto también, y no pasa nada. Entonces, ese debate es el que hay que dar, más allá de que te escriban algo que a vos no te gusta. Es que hay alguien que está gestionando esa red social y se cree Dios. Y Eddie lo plantea en este esquema de esta etapa, que yo me corro y dije, me voy a correr para que se vea bien, porque realmente hoy amerita verla. Nosotros, desde PQS, no nos indignamos con que un artista muestre su cuerpo. Al contrario, que cada uno con su cuerpo haga de su cuerpo lo que le parezca, ¿no? Sí, ¿quién es el dueño de la libertad? ¿Quién es el dueño de lo que se debe o no se debe decir, siempre y cuando se lo haga dentro de las normas de convivencia y dentro de la ley? Carlos Rottenberg, bienvenido. Gracias por estar acá. Carlos Rottenberg es un hacedor cultural, es un dueño de salas de teatro, es un promotor de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en todo el país. Produjo durante añares el programa de Mirta Legrand de televisión, sabe un poquito, si se quiere. Carlos, ¿nos preocupa más la moralina que haya exhibiciones nazis, por ejemplo, como dice Florencia Peña? Sí, yo estaba mirando de reojo, buenas noches, porque justamente no lo había seguido el caso. Pero pasa permanentemente. Este es un ejemplo. Recién lo primero que me venía a la cabeza fue cuando Enrique Pinti en 1985 estrenó Salsa Criolla y se levantó indignado un periodista, Bernardo Neustadt, diciendo que lo peor que podía pasar en un teatro es que una persona, en ese caso Enrique Pinti, dijese malas palabras. Fue la mejor prensa además que tuvo el espectáculo, porque se reprodujo mucho. Y uno piensa de repente en las cosas que pasaban en Argentina. En el 85 veníamos de 2 años después de terminada la dictadura, del 76 al 83, y de repente la indignación era por las malas palabras de Pinti, en un ámbito cerrado para un público que elegía. Y fue para la comunidad nuestra artística muy contradictorio asustarse por eso y hacer de eso contra lo que incluso se defendía en cosas más importantes cuando hablamos de política, de la ciudadanía de un país, ¿no? O sea, doy este ejemplo de alguna manera tirado de los pelos que no tengo para marcar que estamos como acostumbrados a este tipo de títulos. No lo digo por lo que haya dicho Florencia, sino porque yo personalmente, lo que tiene que ver con red social, soy bastante reticente a sumarme. De hecho, no tengo ninguna cuenta personal en ninguno de los soportes. Pero sigo bastante qué es lo que pasa. Ahora, curiosamente, Carlos, esta discusión de ahora, esta de hoy en día, se da cuando está habiendo en nuestro país y a nivel mundial, te diría, como un reverdecer del discurso de la libertad como un valor prácticamente absoluto contra todas las cosas. Entonces es la libertad, ¿de qué libertad estamos hablando? La que me convenga en el momento que me conviene. O sea, ¿cómo es eso? Porque hay mucha contradicción. Todos tendremos contradicciones, porque si no uno habla desde un lugar como que yo la tengo tan clara, no, yo creo que todos tenemos hasta el derecho de tener contradicciones y de cambiar, etc. Lo que me parece es que cuando se trata de figuras públicas, están más, digamos, yo creo que hay también estamentos. En las figuras públicas hay figuras públicas más vapuleadas que otras. Yo doy un ejemplo muy práctico porque lo vivimos con Luis Brandoni cuando fuimos en el 2020 a una reunión de trabajo con el presidente de la República. Claro, vos estuviste en esa causa, claro, que como coletazo la tuvo a Florencia Peña Florencia también. Peña, no estamos hablando de la causa de cumpleaños. No. Una reunión por cómo... Yo lo decía al comienzo del programa, en el marco de una reunión, porque por el COVID había muchos teatros y muchos artistas que estaban en quiebra casi. Y hay 3 reuniones que hubo, una la que nombré a Brandoni porque fuimos juntos, otra fue Adrián Suárez y otra fue Florencia Peña. Y la que tuvo difusión fue la de Florencia Peña.
no la de Suar con la misma intensidad y mucho menos la Ahora, nuestra. Carlos, esa mirada ¿Y por que qué? vos lo decís porque sos parte de la industria, ¿es porque ella es mujer? ¿Porque ella transgrede algunos límites que hay gente que no le gusta, rompe esquemas? ¿O porque hay un sector político de la Argentina que no le agrada lo que ella expresa con sus ideales? Yo creo que es una mixtura. Debe haber un poco de todo, depende cada uno lo que quiera tomar. Pero, insisto, nos pasan tantas cosas. Este es un ejemplo más, creo, de todo lo que nos pasa cuando hablamos de contradicciones y de señalar con el dedo lo que tiene que hacer el otro, pero no hacerlo uno. Lo vivimos, lo vivimos. Yo nunca me voy a olvidar en un restaurante, un señor de la caja hace unos años que hablaba mal de un gobierno, no importa ya ni cuál fuese, ¿no? Y decía que eran ladrones, todos ladrones. Para 2 minutos después decir, te hago el 10% y no te doy la factura. Entonces, a mí me dio como risa el cuento, ¿no? Porque por un lado parecería que quienes gobiernan, insisto, sea cuando fuese, son distintos a todo el resto y en definitiva sale todo de lo mismo. Vale para el periodismo, vale también para nuestro ambiente artístico. Nosotros en teatro y televisión 10 minutos después, firmamos el año pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, firmamos el primer protocolo contra violencia laboral. El teatro lo firmó primero y 1 hora después lo firmó la televisión. O sea, tenemos ese protocolo. Y tenemos... O sea, ¿qué hacer ante un caso de que haya una denuncia, una transgresión o una eventualidad incomprobada por el momento? Y me parece muy importante que exista. Y me parece muy importante justamente que los medios, que el teatro obviamente no tiene la magnitud de lo que tienen los medios audiovisuales, pero dar el ejemplo es muy importante. A mí, por ejemplo, estamos hablando de figuras públicas y tal vez el tema de Florencia Peña es ese, ¿no? Hay gente que no le gusta el ejemplo que da bueno, Florencia Peña. Hoy salió, sin nombrarla, salió la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, a comentar el tema y hablar de banalización. Yo creo que acá hay instituciones que a veces creen que son las dueñas del copyright del apelativo nazi en el mundo y quién lo puede usar y quién no lo puede usar y cómo debe usarlo. Y es cierto que en la Argentina muchas veces se abusa de la utilización de este tipo de adjetivaciones. Muchas veces cualquiera es fascista, cualquiera es un dictador, cualquiera es nazi, etcétera, etcétera. Tenemos por ahí un tuit con el que se expidió la DAIA hoy, pero ¿vos crees que este tipo de expresiones molesta más un culo que ser nazi? ¿Te parece una banalización o te parece que es parte de una idiosincrasia que está bien confrontarla y discutirla? Yo creo que estamos pensándola más de lo que pensó Florencia al decirlo, vale decir, es lo que sintió que quiso decir, no creo que ofenda a nadie por decirlo a mí. Encima yo soy judío, intencionalmente te lo pregunto también. En nada me ofende, en nada hago una banalización de lo que fue el nazismo a partir de esta declaración. O sea que yo no lo siento así, no lo sentí, pero insisto, también está dentro de lo que es la libertad. O sea, no creo que agreda a nadie, ni por la foto, en una cuenta que en definitiva tiene uno que ir a buscarla si quiere encontrarla, y tampoco en esta frase que en el fondo refleja, insisto, comportamientos que tenemos permanentemente en cualquier orden de la vida. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Carlos, te quedás con nosotros, por favor. Marcela va a contarnos información de último momento sobre la pelea que hay por la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta lo dijo hace apenas 9 horas. Si a mí me devuelven los fondos de la coparticipación, yo bajo los impuestos. Uno se pregunta si es un lanzamiento presidencial o no. Ahora, el punto de bajar los impuestos es algo que es muy popular. Estamos con Felipe Miguel, que es jefe de gabinete porteño, y justamente vamos a debatir si eso es posible. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Van a bajar los impuestos y vuelven los fondos? ¿Qué tal Marcela? ¿Qué tal Eddie? ¿Qué tal a todos? A ver, Marcela, ese compromiso fue un compromiso desde el minuto 1 que se asumió. No es algo que dijo Horacio hoy o ayer. Es un compromiso que se asumió desde el minuto 1. Si la Corte falla en favor y nos devuelven los fondos que fueron quitados de manera intempestiva e inconstitucional por parte del Gobierno Nacional, se van a bajar los impuestos. Espera, Felipe, te quiero seguir acá. Es un hecho. Algo, lo siento y te lo tengo que preguntar, porque la realidad es que esos fondos, yo me recuerdo que vos los enumeraste en su momento, diste a conocer lo que se hacía con esos fondos y cuán importante era para ustedes, según su propia administración, por ejemplo, costear lo que es la seguridad
dentro de la ciudad de Buenos Aires y que la quita de esos fondos ponía en riesgo también a los porteños y a todo aquel que iba a trabajar, o el turismo propio también de la ciudad de Buenos Aires. Quitar los fondos era un debate que tenía también como eje la seguridad. Yo pensé que esos fondos, si volvían, iban a volver a ser lo que se utilizaban. ¿Por qué no los bajaron antes los impuestos? Pero es que no volvieron. Pero cuando los tenías, no ¿por qué no volvieron los esos bajaron los impuestos? Cuando teníamos ¿qué? Esos fondos. Pero es que esos impuestos... Se generaron unos impuestos que tienen que ver con LELIC y con sellos que fueron posteriores a la quita de la coparticipación. Déjame, Marcela, que tal vez son impuestos haga un particulares, reconto. no una baja generalizada de los impuestos, de los nuevos que se crearon. Es decir, se quita lo No, nuevo creado. Exactamente. Ah, bueno, pero está buena la Claro, aclaración, por porque supuesto. ¿sabés qué? Se viralizó Por otra supuesto. cosa. Es muy interesante hablar con vos porque aclara el esto. compromiso fue siempre mismo. ¿No? Cuando nosotros nos sacaron los fondos de la coparticipación, y me gustaría hablar de este tema de la coparticipación porque Dale. también se tergiversa bastante, pero cuando nos sacaron esos fondos, la Ciudad de Buenos Aires hizo un esfuerzo enorme para compensar esa quita, porque esa quita representaba el 13% del total del presupuesto del gobierno de la ciudad. El 13% de un día para el otro, en el medio de una pandemia, de manera inconstitucional. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la ciudad? La ciudad hizo un esfuerzo muy grande por readecuar su presupuesto. Redujo gastos, pospuso obras, pero no alcanzó. Y entonces fue necesario, justamente para poder preservar la seguridad de los ciudadanos, generar estos impuestos, y desde el minuto 1 nos comprometimos que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si la Corte Suprema lo entiende de esa manera y falla a nuestro favor, entonces esos impuestos se van a eliminar. Entonces, eso es una garantía que se dio, un compromiso que se asumió desde el minuto 1. Bien. Ahora, este no es un tema de coparticipación sí o coparticipación no, Marcela, porque esa es una de las tergiversaciones de la discusión. La coparticipación fue el mecanismo que se utilizó. Acá de lo que se trata es de la transferencia de los fondos que corresponden a la seguridad cuando se transfirió la seguridad. Sí. Si el gobierno nacional gastaba 10 pesos en la seguridad local de la ciudad de Buenos Aires, cuando transfirió esas competencias tenía que transferir esos 10 pesos. Y eso fue lo que se hizo. Eso es lo que manda la Constitución. Y además tuviste eso es lo que dicen las leyes. Me acuerdo que también tuviste muchas reuniones y nos explicaste que no iban a ir a ningún arreglo porque ustedes sostienen que justamente cumplir la ley es que los fondos vuelvan. Vuelvo a preguntarte... Pero hicimos esfuerzos, Marcela, Sí, pero sí. hicimos esfuerzos en este periodo que la Corte nos pidió. Por ejemplo, en este tema de la coparticipación. Nosotros mismos propusimos en este poco más de un mes que tuvimos para tratar de construir un acuerdo con el Gobierno Nacional, propusimos métodos alternativos para que el mecanismo no fuera la coparticipación. Pero ese no es el problema. Vos fijate, Marcela, coparticipación. ¿Cuánto aporta la Ciudad de Buenos Aires a la coparticipación de todo el país? ¿Cuánto aporta? Todas las provincias aportan a la coparticipación. ¿Cuánto aporta la Ciudad de Buenos Aires? 24%. De todo lo que se junta en el país, el 24% lo pone la Ciudad de Buenos Aires. 1 de cada 4 pesos los pone la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto recibe a cambio? El 1,4%. Y está bien, pero Sí. eso es un espíritu federal, es un espíritu solidario también por parte de la ciudad, porque se trata de confundir todo. No, te Entonces, entiendo acá no se y discute te el sigo. tema de la coparticipación, no es el gran tema. ¿Qué se discute? Se discuten los fondos. Son los fondos que según la Constitución, cuando se traspasa una competencia, como acá, que se traspasó la seguridad, tiene que venir con los fondos. Bien. Te hago una pregunta Y además, aquí. vale la pena aclarar un aspecto más. Decime. Que cuando en la coparticipación, cuando se utilizó ese mecanismo, nunca se le quitó un peso a una provincia. Las provincias no se vieron afectadas porque fue un mecanismo que se estableció para que fuera automático. Ese fue el objetivo. Yo te que fuera entiendo, automático. pero esto ahora está en la situación pero era sobre judicial. los fondos del Entonces, Estado Nacional. Felipe, yo tengo la obligación de preguntarte por la hipótesis de que no resulte un fallo favorable. Entonces, eso significa que los porteños seguirán pagando las nuevas alícuotas que tienen que pagar, por ejemplo, por el uso de su tarjeta de crédito.
hay que decir una cosa y hay que decir la otra, porque tal vez salga bien el fallo a favor para la ciudad, pero ¿y si no sale bien? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Bueno, nosotros somos optimistas. Hay un impuesto que tiene que ver sobre los sellos, como bien vos decís, y hay otro impuesto que tiene que ver sobre instrumentos financieros, que son las LELIQs, y que afecta en todo caso al sistema financiero y no a los vecinos de manera directa. Pero de todas maneras, vuelvo a insistir, nosotros somos optimistas en relación con el fallo porque estamos convencidos que es muy injusto la actitud que tomó Quedó el clarísima, gobierno Felipe, tu nacional. postura. Lo hemos Es de una charlado. inconstitucionalidad flagrante. Y ¿sabes qué? Siempre mantenés tu postura, así que tengo que decirte que seguís siendo coherente, pese al tiempo, mantenés esta postura. Mi Felipe, compañera sí. Rosario te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Y con Felipe. respecto a ese optimismo, te pregunto si ¿Cómo crees no? ¿Qué que tal, Rosario? la movida de hoy de los gobernadores tiene que ver con eso, porque los gobernadores salieron muy fuerte a pedir una reforma de la Corte Suprema, pareciendo ser un mensaje a la Corte que, quizás para presionar un poco, que no falle a favor de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ves este mensaje? Mirá, a mí no me gusta hacer interpretaciones de las acciones que llevan adelante otros. Cada uno tendrá su explicación. A nosotros nos parece siempre que hay que ser respetuoso de las instituciones, respetuoso de la Constitución, respetuoso de las leyes. Acá el kirchnerismo tiene una actitud muy clara. Cuando alguna decisión no le conviene, no viene a su antojo, etcétera, empieza a cuestionar las instituciones. Cuestiona a la Corte Suprema, cuestiona a los jueces que le tocan, hay que cambiar las leyes. Entonces, esto forma parte, ¿sí? Esto forma parte de parte del kirchnerismo. Son todos ataques contra la ciudad de Buenos Aires. Ya lo vimos con la coparticipación, lo vimos con el revalúo de la AFIP, lo vimos cuando quisieron cerrar las escuelas, lo vimos también con el transporte público. Hace días nomás el ministro del Interior salió con que hay que sacar a YPF de la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos una denuncia desde La Matanza también, que son ataques sistemáticos a la ciudad de Buenos Aires. Están obsesionados con la ciudad de Buenos Aires y a mí no me queda otra explicación que dar, es que el contraste entre el trabajo que se está haciendo, que los chicos estén en las escuelas o que no estén en las escuelas, que los chicos pasen con los conocimientos o que haya que pasarlos aún sin los conocimientos. Y así puedo seguir dando varios ejemplos, que los delitos bajen o que los delitos aumenten en muchísimas jurisdicciones y el narcotráfico prospere. Ese contraste pone de manifiesto su incapacidad. Ahora es cierto y eso también. es la única explicación que yo encuentro para estos ataques. Felipe, voy un paso más adelante porque es interesante lo que planteas de la coparticipación. Y a vos te toca desde la ciudad de Buenos Aires, pero hay otros gobernadores que también miran esta situación y dicen, y pasó con Vidal, cuando ella también tuvo que defender los fondos que aportaba la provincia de Buenos Aires versus lo que recibía, que dicen, en momentos de vacas flacas, claramente todo el mundo está mirando qué se aporta y cómo puede eso administrarse de la mejor manera posible. Yo te pregunto, la situación de déficit fiscal que tiene a nivel nacional este gobierno, la va a tener el próximo también. Entonces, en rigor, ¿solo se cubre generando impuestos? Porque también es cierto que el debate se planteó y hace unos días veíamos una manifestación en contra de subir las retenciones al campo. Es que, lamentablemente, a este gobierno nacional no se le están ocurriendo las ideas creativas y constructivas y la única solución que encuentra a estas situaciones de déficit, de falta de empleo, de inflación, tiene que ver con seguir creando impuestos y esa no es la solución. Hay que generarlas, primero que estamos convencidos nosotros que en la Argentina no resiste más, ni nuevos impuestos ni aumentos de impuestos. Pero un además de porteño, eso, Felipe, un tiene que porteño te tener un diría plan lo este mismo. gobierno nacional. Un porteño te podría decir lo mismo, porque un porteño podría decir, Felipe, yo estoy muy enojado, porque yo no me interesa la discusión que vos tenés ¿Te con el parece, gobierno Marcela, que es nacional. lo mismo? Pero yo aporto ¿Te parece, y cada vez más. Marcela? Pero Marcela, ¿te parece que es lo mismo? ¿Te parece que es lo mismo? Nosotros tenemos una responsabilidad con la seguridad de los ciudadanos, con la seguridad de los porteños. Y la Inmediatamente recurrimos a la Corte Suprema, inmediatamente recurrimos no solamente con la demanda de fondo, recurrimos también pidiendo una medida cautelar que
impidiera que se nos quitaran los fondos. Pero lo que no podemos hacer es dejar a la gente sin seguridad. Y por eso tenemos presupuestos de contingencia hasta que se resuelva esta urgencia. Pero no es lo mismo que no tener un plan. Vos sabés que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires somos obsesivos de tener un plan, un método y llevar adelante nuestro gobierno. Y eso lo hacemos en todas las áreas. Lo hacemos con las políticas de seguridad, pero lo hacemos también con educación. Y son planes que los venimos llevando desde hace muchos años. Y se ve la continuidad de esos planes. Lo hacemos en salud y por eso pudimos dar la respuesta que dimos también en la pandemia. En educación, sin ir más lejos. Este año estamos arrancando con las primeras 6 escuelas bilingües en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso también es producto de que en el 2009 arrancamos con inglés obligatorio desde primer grado. Estas políticas son las que nosotros sostenemos porque creemos en eso, en tener un plan, un norte. Yo te entiendo. Y este Y gobierno también nacional es todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Sabés qué? Me pongo en tu lugar porque también vos decís, bueno, no pongo más impuestos o no levanto alícuotas de las que ya están. Pero para eso necesitas generar más actividad y eso no está sucediendo. Entonces, ¿cómo recaudar más? Pero es el mismo argumento que usa el gobierno nacional. Entonces entro en una suerte de disyuntiva porque en mi caso considero que no hay que subir más impuestos porque no va a haber más actividad. Porque el pobre empresario ya no da más y el contribuyente tampoco. Yo estoy de acuerdo con eso justamente y por eso estamos en contra de que se generen nuevos impuestos. Lo que digo es, el gobierno nacional lo que no tiene es un norte, lo que no tiene es un plan que genere justamente esas alternativas para la nueva inversión, para la generación de empleo genuino, para que muchísimo de ese empleo salga de la informalidad también, que es otro de los problemas, no solamente el desempleo, sino la informalidad en el empleo, para poder ir controlando también la inflación con mayor producción. Todo eso es lo que este gobierno nacional no se está ocupando y discuten. En vez de hacer las inversiones que tienen que hacer con YPF, por ejemplo, para generar energía, para generar gas, para hacer el gasoducto que tienen que traer desde el sur, están discutiendo si YPF se tiene que correr de la ciudad de Buenos Aires para perjudicar a la ciudad. Ese es el problema. Que están con el foco puesto en otra cosa. Te pregunto, están preocupados ¿es por eso con cómo hacerle daño o es por a la lo que ciudad de ellos Buenos dicen? Aires en vez de cómo mejorar la vida de los argentinos? Me gusta que lo aclaremos. ¿Es por esto que vos decís o es por lo que ellos dicen, que es que están tratando de descentralizar y tratar de llevar empleo a otras zonas donde está muy vulnerada la capacidad de generar empleo privado? ¿Vos lo ves como algo más personal? A mí me parece fantástico. A mí me parecería fantástico que trabajen en serio por generar empleo en toda la Argentina. Yo eso lamentablemente no lo veo. Eso no se ve. ¿Cuál es el plan para esa generación de empleo? Lo que yo veo es que pareciera que la única forma de solucionar los problemas de los argentinos es corriendo del domicilio de YPF, o si no, cuando la provincia de Buenos Aires tiene un problema de seguridad, sacarle los fondos de la seguridad a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia. No tienen un norte, Marcela, esta es la verdad. Es un gobierno que está perdido y la única cosa que tiene son estos manotazos de ahogados. Felipe, te agradecemos enormemente tu claridad, el habernos traído tu mirada, la mirada de la ciudad de Buenos Aires, haber aclarado esto que se viralizó, pues, viste, esta cosa también de las falsas promesas después genera como para los políticos un marketing en contra. Gracias por tu tiempo y por haber participado en Para que Sepas. Gracias a ustedes, Marcela. Muy buenas noches. Le damos el paso una vez más a Carlos Rottenberg. Volviendo con el tema de la tapa de hoy, le vamos a hacer un pequeño cierre al asunto. Yo contaba antes que la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, publicó un tuit que no respondió directamente a Florencia Peña, pero en la oportunidad 2 más 2 es 4, y esto decía, ahora lo vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver. Y vos planteabas, Carlos, con respecto a este tema de la banalización, que libertad es libertad y que como judío incluso no te ofende que cualquiera pueda decir pesa más, molesta más un culo que ser nazi. No, yo me enteré estando acá en el piso, pero no me molesta, para nada, porque además estoy convencido que no está dicho para degradar a nadie. Otro de los temas que queríamos conversar con vos, que sos un empresario del espectáculo y de los teatros, vos solés tener una mirada muy particular de seguimiento de la economía de la Argentina de acuerdo a cómo le va a tu sector, de cómo le va a tu industria. Yo sé que hoy a la tarde recibiste números fresquitos de cómo está la actividad y me gustaría
que nos cuentes un poco cómo es este razonamiento. Es decir, mira, yo te puedo contar cómo desde el modo en que está funcionando el teatro, sé cómo está funcionando y con qué expectativas puedo mirar la economía del país. Mira, la Asociación Argentina de Empresarios, Productoras Teatrales y Musicales del país llevan un cómputo diario, semanal, mensual y anual. Obviamente, hace 103 años existe la entidad. Hoy tuvimos justamente reunión a la tarde y de allí vengo, ¿no? Y estábamos empezando por el final, que fue el último mes auditado, que fue abril, gratamente sorprendidos, incluso contradictoriamente sorprendidos, porque la crisis económica existe, que empardó abril del 19. O sea, es la primera vez en 2 años, desde marzo del 2020, que un mes completa números prepandémicos. ¿Y eso es bueno o es malo? Y es bueno si miramos de dónde estamos viniendo estos 2 años, una actividad clausurada en el 20 y con un crecimiento paulatino durante el 21 y además con las cepas que aparecen y desaparecen, con los movimientos de salud que obviamente impactan no solamente en espectadoras y espectadores, también en los artistas. O sea, en enero, por ejemplo, con la llegada de la tercera ola, fue muy público que había elencos enteros que a las 7 de la tarde recibían un resultado positivo, cuando todo el mundo se contagiaba en enero y suspendíamos la función faltando 1 hora y media. Entonces, que hayamos podido empatarle en abril es un dato positivo. Incluso dije contradictorio, porque la explicación que nosotros le encontramos, justamente porque la economía juega en esto, es que fue como abrir un dique, digamos, se abrió una contención que estaba ahí muy apretada, que fue el hecho de no poder concurrir a algunas actividades como el teatro, la música, artes escénicas. Y eso yo creo que está jugando a favor. La pulsión por salir. Ahora, Carlos... Pero para eso tiene que haber plata en el bolsillo para pagar Por la eso entrada. digo que puede ser contradictorio y pasa con el espectáculo en vivo. Con los colegas de cine, por ejemplo, los cines, seguramente además influenciados por lo tecnológico y por el cambio de paradigma que propició estos 2 años, no logran recuperar público. Y sí pasa en los teatros. Bueno, y los recitales masivos, miren lo que pasó en Lollapalooza no hace tanto tiempo. Entonces, hay como una avidez por el espectáculo en vivo que obviamente los que tenemos intereses creados en eso por teatristas, aplaudimos. Claro, Carlos, yo te quiero preguntar porque vos decís marzo de 2019 y lo vivís como un... En realidad estás respirando. Dices, qué alivio. Lo que no significa que sea una verdadera ganancia, porque en rigor, no sé en este sector, cuando vos recordás esos primeros meses de 2019 veníamos de sufrir económicamente porque no fue bueno el último tramo de 2018, con lo cual estás recuperando un terreno, pero un terreno que no era el buen terreno, el que vos decías invierto, me lanzo. Estamos, digamos, comparando con lo peor del mundo que fue la pandemia. Yo te pregunto esto por el tema de los precios. Venimos mirando cómo están los precios o las distintas inflaciones, digo, hay inflación por sectores en nuestra economía. Vos miras lo que es recreación y cultura viene recalentando precios fuertes. Mi pregunta concreta es, ¿los precios suben porque sube todo? ¿Te da margen a vos de ganar un poquito más, de administrar mejor los sueldos o están ajustados en el sector? Porque acá me da que la inflación está, la interanual en abril, en el casi 49%. Es alto. Un país que está teniendo inflación alta. Ferreres hizo un análisis de los costos del esparcimiento en los primeros 15 días de mayo, 1,5% arriba en un solo mes. Mirá, voy a hacer honor a lo que planteó Eddie con respecto al índice. Lo voy a decir despacito. Nosotros tenemos registrado, tomo antes de la crisis del 2001, en el 2000, en Ciudad de Buenos Aires, en el circuito, llamémosle, del teatro comercial, iban 2 millones de espectadores. Uno más, uno menos. 2 millones. Crisis del 2001 y en un año baja el 35%. O sea, se pierde 35% de espectadores en el 2001. Desde el 2003 hasta el 2005, y fijémonos todos los parámetros de los economistas, empieza a crecer. Y recién en el 2005 recuperamos los 2 millones del 2000. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. La bajada, y del 2005 al 2011 sube el 50%. De 2 millones de espectadores pasó a 3 millones. Por eso a mí, cuando hacemos siempre el índice de butacas, porque nuestro cliente es la clase media, fundamentalmente, y decíamos, no nos sorprendió cuando en el 2011 las elecciones arrojan un 54%, porque en el 2011 llegamos a tener un 50% más de espectadores que en el 2000, después de la caída del 35% que nombré en el 2001.
Sin embargo, del 2011 al 2015 no crece más. Te hacen 3. Y que te hacen 3. Los mismos 3, que digamos, la crecida fue del 2005 al 2011. Subió todo el consumo, también lo nuestro. Y lo que fue los 4 años, 2011-2015, se ameseta y ya no sube. Y del 15 al 19 perdimos un 29% en 4 años. Uf. Pero lo perdimos fundamentalmente en el tarifazo de abril del 2016. Casi ese millón que habías ganado lo volviste a perder. Sí, porque es el 29% de 3 millones. Pero fíjate vos que ¿Cuándo lo perdiste? que de esos 29 perdimos el 23 en el 2016. No se siguió perdiendo en la misma proporción el 17, 18 y 19. Porque lo estás vinculando al aumento de tarifas. Por eso vos decís, mi público es clase media, le tocas el bolsillo a la clase media y no puedo hacer nada. Lo único que hago es traer cifras de la Asociación de Empresarios de Teatro que están auditadas. Entonces, por eso digo que sigue... ¿Cómo se mueve la clase media en el esparcimiento, en el entretenimiento? Sabemos nosotros que es una actividad que cuando sobra un mango en el bolsillo, el público consume lo que nosotros ofrecemos. Pero también es de la primera que se vuelto, y tenemos que ir cerrando porque tenemos que ir a un corte, haber vuelto a la prepandemia, abril del 19, ¿te pone en qué volumen con respecto a aquella cifra original que planteas del 2001? Bueno, te pone con el 29% menos del 2015. Pero insisto, veníamos bajo tierra. Claro. O sea, al estar con costo hundido total, ingreso cero, llegar al 2010, esto depende con el cristal con el que lo mires, ya nos parece muy bueno y ahora decimos, bueno, ¿cómo hacemos o qué tenemos que hacer, precios incluso mediante, para empezar a recuperar el terreno que ya habíamos perdido? Lo que pasa es que, insisto, menos que el 2020 es imposible comparar, directamente cerrados, 8 meses. Carlos, es interesante. ¿Cómo consume la clase media en y además, ¿sabes entretenimiento? qué? No es consumo. Cultura es también formación de una sociedad. Por eso no hay que banalizarlo, no es solo una venta de entrada, es mucho más profundo. Por eso vale la pena tenerte y escucharte, porque estos empresarios como vos, en realidad lo que están haciendo también es invertir en educación. La cultura es educación y es a los valores de una sociedad. Gracias por participar de Para que Sepas. Por favor, a ustedes. Gracias. Ya volvemos. Y seguimos en Para que Sepas. Martín Angulo tiene información de un juez que no escuchaba a las víctimas. Vamos a contar la historia de quien ahora es ex juez. Porque justamente, como no escuchaba a las víctimas, lo destituyeron la semana pasada. Es este señor, Rodolfo Mingarini, juez penal de primera instancia de la ciudad de Santa Fe. Juez encargado de investigar hechos penales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mingarini la semana pasada fue destituido por unanimidad por el jurado de enjuiciamiento de Santa Fe, encabezado por los jueces de la Corte Suprema de la Justicia, 10 de la provincia. De la provincia, 10 jurados, jueces, abogados, diputados, senadores, que coincidieron que Mingarini no podía ser más juez. ¿Por qué? Porque en por lo menos 5 causas encontraron un patrón, si querés podemos llamarlo de conducta judicial. En causas de delitos sexuales no tomaba en cuenta el testimonio de las víctimas a la hora de resolver los casos. Escuchaba a las víctimas, declaraban en la causa, relataban cómo habían sido abusadas, la gran mayoría de los casos menores de edad, muchos de ellos, y ahora lo vamos a contar, discapacitados. No escuchaba a niños, básicamente. Los chicos declaraban en la causa, los peritajes psicológicos confirmaban y decían, es un testimonio veraz, creíble, que genera trauma, no hay indicios de que mientan. Pero además, los informes médicos ratificaban señales de abusos sexuales en estas víctimas. Sin embargo, por distintos motivos, el juez relativizaba estos testimonios. No tomaba medidas, no hacía nada. Los relativizaba y decía, bueno, el abuso pudo haber existido, pero no estoy tan convencido. Pero eso hay significaba, otros elementos. perdón, porque me quedé enganchada con que estamos hablando de muchos casos de menores de edad. Eso significaba que esa víctima seguía sometida a ese mismo abusador en los mismos ámbitos sociales. Había medidas que ya se habían tomado previamente, acá se estaba juzgando al abusador. Se tenía que dictar condenas, se tenía que resolver si quedaba en libertad o si seguía detenido. Vamos al primer caso, que fue uno de los más conocidos, que tiene que ver con la postura que toma el juez respecto de el presunto uso de preservativo en una violación. Si quieren lo escuchamos. Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas
digamos, y empujándola y sometiéndola se toma el tiempo y no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde encuentro donde me genera la mayor duda. Puede haber pasado que esto se inició como algo consentido, puede haber pasado que se inicia desde el principio intentando someter. Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima. Ajá. O sea, si tenés Básicamente. profiláctico, no sometiste. Exactamente. Está chiflado. No, tipo. Una Tuviste el situación- tiempo de Es un ponerte un demente, preservativo, perdón. entonces no es violación. Una Robo, una situación locura. de Delirio. violación con profiláctico no es una situación de violación forzada, por lo tanto Pero no es delito. aparte- Esto fue un atenuante para dejar en libertad al Sí, acusado. perdón, el ¿Salió? sometimiento y el abuso justamente paralizan a muchas víctimas. Y estás hablando de menores de edad, con lo cual hay muchas formas de amenazar a una víctima para que se quede quieto. este fue el Señor caso. juez, si eso es lo que usted no le da la dimensión. Este fue el caso de una mujer que denunció que cerca de su casa estaban trabajando albañiles. Uno de los albañiles ingresó a la vivienda y la violó. Causa que contó con el testimonio de la víctima y con los informes médicos correspondientes. Este es un caso. Te voy a contar uno más que es casi, si se quedaron estupefactos con lo que acabamos de ver, el que viene es tremendo. 2 chiquitos, menores de edad, discapacitados. Uno con autismo y otro con un retraso mental leve. La mamá llevaba hombres a la casa y esos hombres los abusaban. Parte de esos abusos se publicaban en internet. El hecho se descubre, los chicos son sometidos a peritajes psicológicos y a peritajes médicos. Los 2 peritajes médicos concluyeron que los chicos tenían fisuras anales por esas violaciones. ¿Qué es lo que dice el juez respecto de esto? Eran chicos que, por sus retrasos madurativos, usaban pañales. Y es muy probable que esas lesiones puedan llegar a ser también compatibles con problemas gástricos y como usaban pañales, con una falta de higiene en la cola. Entonces yo no tengo comprobado y determinado que este examen que me dice que tienen abusos compatibles, que tienen daños compatibles con abusos, sean efectivamente abusos. Pero eso es una conclusión que saca el Que juez. saca el juez. O que los profesionales le dicen, ojo Que que... el informe médico dice, hay lesiones y hay falta de higiene. Las 2 cosas. Entonces el juez se inclina más por esta segunda cuestión. Uno de los chiquitos, el chiquito que tenía autismo, contaron... Y todo esto que estamos contando está volcado en un fallo de 80 páginas que la semana pasada sacó el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Santa Fe, que cuenta estos casos para explicar por qué este juez no puede seguir estando en el cargo, por qué fue destituido. Uno de los chiquitos con autismo podía expresarse a través de dibujos. En esos dibujos dibujaba muchas serpientes, cuentan los psicólogos. Y cada vez que dibujaba estas serpientes se señalaba sus genitales. En la acusación de la causa, los fiscales dijeron, claramente las serpientes son los penes de los abusadores. No hay otra alternativa. El juez dijo que no. Dijo que muy probablemente esas serpientes a las que el chico hacía referencia eran serpientes de verdad. Se reinterpretaba los informes técnicos y profesionales. Él relativizaba el testimonio de las víctimas a pesar de los estudios psicológicos y a pesar de los estudios médicos que tenían el contenido que decían, acá hay signos compatibles de que Tremendo. se hayan cometido Ahora, abusos sexuales. vos presentaste esto como el ex juez. Sí, ¿Qué pasó con este juez? fue destituido, Por esta razón. lo destituyeron. ¿Cuánto Por esta tiempo suma. estuvo en el cargo? Poco tiempo. Eso es una de las cosas que llamaba la atención, ¿no? Muy poco tiempo pudo ser juez, 2 años. ¿Y quién lo nombró? O sea, Llegó todo el perdón, proceso. Sí, sí. Mi Era- pregunta también es de desconocimiento.
¿cómo se infiere que esta persona estaba en condiciones de llevar a cabo esta responsabilidad civil que significa para la sociedad ser juez? ¿O qué acomodo tenía, decís vos? No llegan todos, Eddie. No todo abogado termina ni todo fiscal termina siendo juez. No, obviamente en todo el país para llegar a ser juez. A ver, primero, Santa Fe tiene un Pasa sistema por la también legislatura de Santa Fe. de Santa Fe y también hay un proceso de selección. Por lo tanto, conocimientos técnicos tiene que demostrar y tiene que desarrollar. tener, sí. En En este caso, lo que hay toda una discusión en el mundo judicial que es que, y esto lo aclara el jurado, bueno, uno no se puede meter con el contenido de las sentencias. ¿Cuál fue el argumento del juez Mingarini durante el juicio? Dijo, mire, yo resolví acorde a lo que entendía y de hecho muchas de mis decisiones fueron avaladas por los tribunales superiores. ¿Y qué es lo que le respondió el jurado de enjuiciamiento a ese argumento? No importa. Acá hay un patrón de conducta a la hora de tramitar las causas de delitos sexuales que violan leyes provinciales, leyes nacionales y tratados internacionales que la Argentina firmó, que marcan que en casos de delitos sexuales el testimonio de la víctima es fundamental, que tiene un valor, que tiene que ser puesto en un lugar. Si algo que caracteriza un delito sexual es básicamente la inexistencia de testigos. Son cosas que se dan en la más absoluta soledad y sin que nadie más que la víctima pueda dar testimonio, la víctima y el victimario puedan dar testimonio de lo que pasó. Por eso hay dos elementos que son fundamentales en las causas de delitos sexuales. El testimonio de la víctima, ratificado por un informe psicológico que diga, esta persona no está mintiendo. Pero después otra cosa, Martín. El juez no está para interpretar... No, reinterpretar, no. Reinterpretar científicamente desde la ciencia médica ¿Y si no es médico, un peritaje. Bueno. Está para tomarlo, o sea, si ese es el perito que tocó, tengo que tomar las conclusiones del profesional. Bueno, lo que ocurre en una causa es que hay como puesta sobre la mesa todos los elementos que tiene. Y con eso el juez puede decidir lo que quiera. En este caso, resolvía estas cuestiones. Bueno, por suerte decidió lo que quiso, pero lo echaron. Te leo textual lo que concluyó el jurado de enjuiciamiento sobre el juez Mingarini. Relativizó y desatendió relatos de víctimas e informes médicos que daban cuenta de las lesiones sufridas por las mujeres y los niños en causas de abusos sexuales. Directamente. Ahora, estas causas, decís vos, no se revisan. No, muchas fueron, sí. Este era juez de primera instancia y muchas de sus decisiones eran apeladas, algunas fueron confirmadas, otras fueron revocadas, las causas siguieron su trámite, siguieron su curso. Nosotros contamos 2, son por lo menos 5, entendió el jurado de enjuiciamiento que dieron por probados que había tenido esta conducta. Ignorancia judicial, dijeron en otro tramo los jueces. Perdón, Martín, sí. para llegar a ese, entre comillas, enjuiciamiento o evaluación de su nivel profesional. Sí. ¿Cómo se llevó a ese lugar? ¿Hubo denuncias de las mismas víctimas, de los abogados defensores? ¿Cómo se llevó a ese lugar? Primero las causas en Santa Fe tuvieron repercusión y a partir de esa repercusión el Procurador General de la provincia y organizaciones de mujeres y de organizaciones feministas de la provincia de Santa Fe impulsaron las denuncias. O sea, ellos son los que la procuración y estas asociaciones son las que atan cabos y dicen, ojo, que en este tipo hay un patrón de proteger a los violadores. De hecho, la causa que contamos, el video que veíamos al principio, del juez justificando el uso del profiláctico en una violación, fue una causa que tuvo mucha repercusión pública. A partir de esa repercusión fueron las denuncias que este juez recibió y que desde la semana pasada ya no es más juez. ¿Cuánto duró el proceso de destitución de este juez? De septiembre del año pasado, cuando fue suspendido, ya en septiembre del año pasado él había quedado suspendido en el cargo, hasta la semana pasada que fue destituido. Vamos a ir a la calle, Martín, Marcela, porque tenemos en vivo al móvil, están haciendo controles exhaustivos de alcoholemia previo al feriado y después de los episodios que tuvimos en las últimas semanas de excesos y accidentes, o yo no sé si llamarlo accidentes, por el uso de exceso de alcohol en las calles de Buenos Aires. Sí, Eddie, y exceso de velocidad también. Bueno, es temprano, vemos un montón de gente allí en este operativo. Está Gonza Sorbo ahí en la calle. Gonzalo, contanos un poco cuál es la parte diferente de este operativo que vemos cíclicamente casi a diario en la ciudad de Buenos Aires.
Gonzalo, Sí, ¿estás ahí? Marcela, Ahí estás. estamos sobre Avenida Libertador. Acá estoy, antes de llegar a Juan B. Justo. Y hasta el momento, como los controles arrancaron a las 6 de la tarde aproximadamente, hasta el momento no hay ningún caso positivo. Pero ya hicieron aproximadamente 100 testeos aquí en este control. Pero recordemos que en los días anteriores, en esta misma avenida, en esta misma zona, tuvimos diferentes accidentes. Por eso también los controles, justamente mañana es feriado, hoy es un día donde las personas pueden salir a comer o pueden salir a pasar la noche. Entonces los controles, que vamos a ver ahora en vivo, un control, Marcela, pero te repito, que hasta el momento no hay ninguno positivo. Gonza, es muy temprano. No sé si, por supuesto, no queremos entorpecer a estos efectivos que están concretando lo que tienen que hacer, ¿no? Que es su labor. Pero tal vez en algún momento podamos dialogar con ellos o vos puedas preguntarles. La semana pasada surgió una inquietud. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tal vez más controles visiblemente se exhiben de alcoholemia. Los vemos a diario, incluso no solo los fines de semana o en la madrugada, es constante. Mi pregunta es si van cambiando los lugares, Marcela, o cómo se designan. ¿Cómo se designan los lugares? Porque da la sensación de que se hizo costumbre de ver en determinados lugares y que aquellos que están en un auto los esquivan. Cuando salimos acá de Palermo de trabajar, ya sabemos siempre que están acá en la Juan B. Justo, sabemos que están, o sea, siempre sabemos por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces no Me van sumo a esto cambiando. que dice Ro. ¿Cuál es el criterio de designación de esos puntos? Porque hay aplicaciones que te indican cómo hacer más rápido tu tránsito y también cómo esquivar a la policía, si siempre están en los mismos lugares. Por eso, si les podés transmitir esta pregunta. Sí, claro. Hola, buenas noches. Te molesto un segundo, estamos en vivo. Sí. ¿Cómo se designa el lugar para hacer el control? ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Araceli. Araceli. Operativamente nos informan el lugar y bueno, generalmente estamos en Libertador, zonas bastante céntricas. Y además sabiendo que estamos en lugares donde hay bares, donde se puede salir a comer. Obviamente también depende mucho de eso. Hasta el momento ningún positivo hoy. Hoy no, por el momento no, ninguno. ¿Y hasta qué hora estarían aquí? Hasta las 11, más o menos. Ah, bueno, muchísimas gracias, Araceli, te dejo seguir trabajando. Pero Marce, ¿sabés que decías un punto recién? Y que lo estuve conversando antes de venir al aire. Mira, te voy a mostrar. Bueno, primero vamos a ver que van a hacer un testeo porque, recordemos, hay dos maneras. Primero se sopla desde lejos. Y acá lo que pasa es lo siguiente, tenés una cruz o una tilde. Si sale la tilde verde, podés circular correctamente. Ahora, si sale una cruz, te tienen que hacer el testeo para ver si el porcentaje de alcoholemia en sangre es mayor al permitido o no. Pero ahora te voy a mostrar otra cosa, mientras vemos si a la señora le da positivo de manera correcta para seguir circulando. Pero recién comentabas el tema de los accidentes de tránsito. El dato duro es que 1 de cada 5 accidentes fatales es producto de alcohol en sangre. Entonces eso hay que tener en cuenta y por eso también se aumentaron los controles aquí en la ciudad. Bueno, acá vemos como una señora está soplando. No funciona. No, sí. se enoja. Y parece que no funciona, no sabemos. Ahora vamos a ver. Tiene que soplar, como te decía recién, desde lejos. Y lo que hace este primer control es El tilde. marcar una cruz o una tilde verde. Si tiene una tilde verde, puede circular correctamente. A ver. Si marca una cruz, ahí irían a la famosa pipeta. El sencillo no funciona por ahora. Ahí va. Más fuerte, señora. O no. No tiene cara de No, bueno, querer soplar. no funciona. Ok. Bueno, pará. No la vamos a filmar. No. para ver si se le da. pone A ver si le da nerviosa y positivo sopla la menos. Claro, porque descrachada. está soplando, me parece que no está soplando con fuerza. Hay algo ahí. Un poco bien, decís vos, Ro. Puede ser Claro. Era la oficial ayer. que por ahí... A mí me toca siempre en el peaje de Dock Sud. Me toca los viernes a la noche en el peaje de Dock Sud. Y siempre te dio bien. Siempre, Vos sos un claro. ejemplo. Y salgo de acá. Así que imagínate que salgo de trabajar. Otra A de ver, los temas vamos a que... ver. Te falta ¿El un resultado? tranco ahí hasta La Plata, todavía te falta ¿Le dio un montón. bien? A ver, Gonza. Sí, le dio bien. Le dio Bueno, bien. ¿sabés qué? Uno de los no, temas... le dio bien, Marce. A ver, Sí, mira. sí. Ahí le dio la tilde Genial. verde. Ahí Gonzalo, está, tilde verde. vos sabés que uno de los Y ot- puntos que la sí. semana pasada debatíamos, vos lo estás viendo ahí, Gonza, es si alcanzan, ¿no? Porque vos ves muchos efectivos haciendo su trabajo, pero ¿cuántas pipetas hay? Los costos, ¿no? En momentos en donde lamentablemente Argentina no tiene demasiado para gastar, si se está invirtiendo en la suficiente cantidad de estos dispositivos para medir la alcoholemia, si hay, si alcanzan.
Bueno, lo que se hizo también en la pandemia es no solo tener la famosa pipeta, como hablábamos recién, Marce, es que también es el testeo a distancia por el tema de los contagios de COVID. Sí. Y aparentemente quedó, para hacer un poco más rápido lo que es el testeo. Y hay otro punto que a mí me llamó la atención, porque muchos están en un sector Sí, pero pará, muy rápido, particular. pero en cantidad yo te estoy preguntando Libertador, otra cosa. Lo que te digo es cuántos pueden hacer Sí. por la cantidad, ¿viste la boquilla? Por la cantidad Claro. de boquillas que hay y el gasto enorme que eso significa, ¿no? Cuando hablábamos de ¿Se recupera eso o es descartable? No, No, eso es es descartable. descartable. Sí, es descartable. Lamentablemente no Sí. tenés chance Pará. y cuesta mucha plata eso. Me lo va a confirmar una tilde otra verde. Te hago una rápido, estamos en vivo. ¿Esto es descartable o no? ¿Esto lo pueden usar todos los automovilistas? No, descartable no es. Lo que es descartable es la pipeta, por eso se hace a distancia. Por el tema de que el COVID, todo esto se hace a distancia. Y en el caso de que te tilde en rojo, La Cruz Roja. la Cruz Roja se pasa a la pipeta, que ahí sí ya es personal, cada uno abre su pipeta y sopla de esa forma. Y es descartable. Esa es descartable. Y ahí define si es positivo de alcoholemia o no, si tiene mayor que el permitido. Marcelo, ¿qué vos Ahora, preguntabas? recién Hasta el momento preguntábamos- bueno, cuando arrancamos, iban... Sí. Recién preguntábamos cómo se decide el lugar. ¿Cómo se decide cada cuántos autos paran para hacer el control? Bueno, mira, acá están parando 4 autos, va un quinto, no, directamente lo dejaron pasar, es por la cantidad de efectivos que hay aquí en el control. Y hay un punto importante que lo quería remarcar hace un ratito, es que están por detrás de un semáforo para poder frenar, mejor dicho, a los automovilistas de una manera más tranquila, porque como ya tuvieron diferentes accidentes y diferentes inconvenientes los efectivos aquí de tránsito de la ciudad, lo que hacen es agarrar un punto fijo detrás de un semáforo para cuando puedan iniciar la marcha estén en una velocidad un poquito menor a la que pueden venir si el semáforo estaría en verde. Lo que sí pasa, y no lo pudimos ver ahora, pero hace unos instantes pasó, es que hay una abertura aquí en la calle donde un vehículo se pasó para el otro carril. Es decir, cuando lo quisieron frenar, esquivó. Bueno, ahora hay una camioneta. Mira, acá uno está esquivando el control. ¿Y qué pasa? A Esta ver. persona Claro, acaba eso de se le esquivar pasa el completamente número de patente, los efectivos le pasan el número de patente a la policía de la ciudad, ¿se hace un seguimiento con ese auto? A ver, le voy a Por ahí tienen preguntar cámaras. directamente. Porque todavía no frenó. Claro. Hola, disculpame, estamos en vivo. ¿Qué pasa con los autos que no frenan, no te hacen caso con el control, digamos? Se detecta la patente y se lo multa por indicación de autoridad. Por una cámara. Exactamente. No, nosotros detectamos la patente, si me esquiva, se le detecta la patente y se lo multa. ¿Como pasó recién o como pasó hace unos instantes? No, recién es porque no me entendió. Vos le estabas diciendo que pase. Que siga, exactamente, y interpretó que a veces se confunden por el tema del... Guarda, A ver, no vamos a interrumpir aquí. Sí. La Que seña a para veces que... se pueden llegar a confundir porque no vienen atentos o no vienen, ¿me entendés? No vienen atentos, entonces se pueden confundir y interpretan a veces que le estoy haciendo seña para que entren. ¿Cómo son las señas? A ver, ¿para que sigan o para que ingresen aquí al control? Para que sigan es este movimiento. Para que sigan es directamente... Y para que se detengan y entren en el cajón, lo señalo, me detecta el bastón y ahí lo hago entrar. Gonza. Entonces señalás con el bastón al auto y ahí le haces señas para que ingresen. Para que ingrese al cajón, al ¿Sabés cajón, que sí, decime. Cuando vos estás ahí, en el mismo lugar que está el efectivo de tránsito y verás todo, porque nosotros cuando venimos en auto, no porque estemos alcoholizados, sino porque volvemos de trabajar, estamos cansados, no queremos someternos a un control y demás, tratamos siempre de, ponernos atrás de uno, que no nos vean, se ve todo, ¿no? Cuando queremos esquivar ahí, el policía está viendo todo, no hay manera. Sí, mira, lo que voy a hacer ahora es que la cámara gire y te voy a dar lo que sería mi visión para que te des cuenta que se ve absolutamente todo. Yo me voy a poner al revés a los autos y esta es la visión que tiene el efectivo, la que teníamos recién nosotros, la que tenía yo, y lo que va a hacer él es, mira, justamente, lo que es señalar a la moto y le indica que ingrese en el cajón. Con el bastón lo señala, le hace una señal al auto y ahí va un auto también. Ahora, ¿verdad? Dobla una camioneta, le indica con el bastón, lo señala y le hace señas para que pueda ingresar a lo que sería el cajón, como llaman los efectivos, y ahora van a hacer el control. Y acá viene otro, pará, te voy a mostrar, mira.
lo señala. Ese para quiso un poquito. en el carril, bueno, mucho. Sí. Estimulaste Es como que bajó un poco la velocidad, no sabía Lo si- cebó, lo cebó. No te van a querer mucho los automovilistas, Sí, sí, Gonza, sí, porque bueno, está la pero cámara. No, sí, claro, porque está la cámara. Y ahí viene mató otro. a todos. Pero vos sabés que hace unos instantes, Es de láser fácil. no el auto que estábamos viendo en vivo, pero antes de estar en vivo, antes de salir al aire, un auto no quiso frenar. Aquí el efectivo quiso frenarlo, se dio cuenta que no iba a bajar la velocidad y directamente lo dejó pasar. Y claro, bueno, lo que deben Sí, hacer, ¿qué vas a como hacer? decía recién, es Tomar anular la la patente. patente Obvio. y después Ahora, le hacen una infracción. ¿por qué no le exactamente. preguntás si podés? Perdón, yo te estoy insistiendo mucho y la verdad que te agradecemos, Gonza, porque estamos estorbando en realidad la labor de este operativo sí, si te tránsito. parece, Marce, pero son muy mirá. amables. Transmitile la pregunta, poner el micrófono Sí. como te parezca Le a voy vos. a ver si. Bien. A ver si Ponete va a parar frenar un auto vos, Gonza. o no. Ponete. A ver. Sí, me pongo a parar. Mira. No, igual me está cuidado también. ¿Te puedo poner un auricular un segundo para que te haga una.? No podés, ok. No pueden. Ok. Hacele vos Mandá la a otra pregunta, persona. Gonza. Pero decime, Marce. Porfa, pregúntale cuán frecuente es que pasen de largo y que se rebelen. Porque ahora a esta hora no lo ves, porque en general hay gente que vuelve de trabajar, entonces ¿por qué se negaría? Porque- Ahora a la madrugada uno empieza a ver que se exacerban esas conductas, sobre todo porque casi que se viralizó que no pasa nada. Vos ves un control, estás en duda, mete el pie en el acelerador, que después eso se licúa. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero lo veo cada vez más como un tremendo consejo en redes sociales y pasa. No sé cuán habitual es, esa es la pregunta. Vamos a preguntarle a él, si bien sé que otra persona a la que está destinada, pero como sos el frente de batalla, Mi vida. ¿cada cuánto te esquivan o cada cuánto evitan el control? Muy poco, la verdad muy poco. Porque nos paramos después del semáforo para poder que bajen la velocidad y los puedo yo hacer entrar mucho más fácil. Y a la Una medianoche. velocidad menor por estar atrás del semáforo. Exactamente, entonces con eso me facilita a mí también que me interpreten y también que entren mucho más fácil el cajón. Está bien, pero ahora estamos en un horario que todavía es temprano para las personas tal vez que no salen a comer o que vuelven de trabajar, pero más llegado a la medianoche. Sí, a la noche se complica. Más a la noche Claro, se complica, por eso pobres. mismo, como ahora, como en este momento, nos paramos Te quiero siempre ver como después del inspector de semáforo. tránsito En a todos la los puestos madrugada. tratamos de pararnos siempre buscando después del semáforo para, agarrar, o sea, que entren en el cajón las personas, los autos que a menor velocidad, entonces pueden entrar fácil y nada. ¿Y qué cantidad de si tiempo un auto, mira, porque estoy viendo está? ahora- sí, Gonzalo, está- ¿qué sí. cantidad de tiempo está ese equipo ahí controlando? Bueno, este equipo está desde las 6 de la tarde y aproximadamente va a estar hasta las 12 de la noche, por lo que nos dijeron. Pero me entró una duda, porque hay un auto que frenó con balizas antes del control. ¿Qué pasa con ese auto? Si la persona se baja o no se baja, o lo dejará estacionado o no. Ah, Ese dice, es un vivo en el punto que edificio de estamos viendo acá. En este momento hay un auto con balizas. Claro, te pueden decir eso o no. Vamos a ver si avanza, porque el semáforo está en verde, los autos siguen avanzando. Yo de todas formas no lo quiero molestar mucho aquí a la persona, al efectivo. Y ya lo porque estamos ese molestando. semáforo- Una Sí, molestadita más, sale el mismo Sí, ya precio. lo Gonza, estamos. tenemos que irnos a un corte y enseguida Pará, la volvemos, última. dale. ¿Qué Sí. pasa? Ahí arranca. Ahí arranca, ¿eh? Quédate, Que quédate lo pare, ahí, que lo quédate pare, ahí, volvemos, Gonza. Gonzalo, Que dale. pare. Que lo pare, Gonza. Y un auto que estaba con balizas, que es el que estaba ahora por arrancar, vamos a ver qué es lo que pasa. Paró a hablar por teléfono. Si abre el semáforo antes de ir al corte o no, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo revelamos después del corte. A ver, bueno, no acá sí. Lo revelamos después del corte. A ver, ahí está, Arranca, mirá. a ver. Bueno, este auto justamente no es el que dobló. Ay. Este dobló. Bueno, mira, estamos nosotros con la picó. cámara. Se picó. Ahí arrancó, ahí arrancó. A ver, el auto. Mira, ahí arrancó. Ahí va, vamos, Ah, fuerte. se quiso Firme, comandante. Párelo. lo mandó No se adentro. salvó. No se salvó. Ay. Lo mandó adentro. Yo no mirá. puedo despegarme ahora de mirar esto. A ver, le voy a preguntar. Uy, estás al horno, mamá. Sí, le da, Salvala, Gonza, por favor, salvala. le da positivo, Sí, a ver, Le da positivo. A ver, porque justamente no quería que la veamos, pero le voy a hacer una pregunta. Hola, estamos en vivo. ¿Cuál es tu nombre? No, perdón, ya pidió perdón. Sofía. Sofi. Ay, Sofi, la... Bien, perdón. Ay, Sofi, Sofi. frenaste antes del semáforo. Te estamos. Ay, no, estaba esperando a mi amigo, por eso. Estaba esperando a su amigo. Bueno,
Ahí les doy todo. Ya le pueden hacer el control, dice que estaba esperando a su amigo. Bueno, ahora le van a hacer el control de alcoholemia. Se puso nervioso. No hace falta bajar del auto para el control. Tengo más cosas en el baúl. Ay, pero te gela. Uy, uy, uy. Se uy. está escapando, se está escapando de vos, me parece, Sofi, más que ir ¿qué estás haciendo? a soplar. Escuchame, quédate ahí, Gonzalo, nosotros ya volvemos, ahora que le van a tenemos que ir a un hacer el corte, control. dale. Sí. Seguimos en Para que sepas y habíamos Así es. dejado una duda pendiente, que es en realidad, Eddie, nuestra forma de interactuar con vos del otro lado, a través de las redes sociales. Y nuestra inquietud venía por el lado de cómo se concibe la libertad Pensé en que redes estabas sociales. preparando el locro, pero porque algo escuché por ahí, pero no. ¿Qué cosa? No era eso. ¿Qué? No, eso en No un era ratito eso lo vamos a... no era eso lo pendiente, ahora que No, veo. no, los peronistas están organizando un locro, ahora nos va a contar Ro, pero vamos con este tema que es el del Locro cierre de las peronista. cuentas en redes sociales. ¿Protegen la moral pública o censuran la libertad de expresión? Eddie y yo dimos nuestra mirada al comienzo del programa, el planteo está dado, las opciones eran protegen la moral pública, censuran la libertad. Y hoy le toca votar a nuestro equipo. Opa. Y son 3, así Mirá. que vamos a ver, que ¿se ponen de acuerdo en la respuesta, chicos? Y yo creo que nos vamos a Somos poner de 3 y que hay acuerdo. mayoría. Sí, Va a a haber ver. mayoría. Es más, es unánime. ¿Cuál? Sí, unánime. Digo yo, o sea, no te quiero presionar, Dari, pero Señora. yo creo que vamos por censura a la libertad. Censura la Mirá libertad. vos, A ver, censura la Dari. libertad, a ver, votamos desde Tengo ganas de decirlo producción. otro para llevar la conta, pero... Dame la bueno, manito, la pero- flechita ahí viene, pingui. Tic. Ahí Y está. sí, la mayoría cree lo mismo que nuestro Las redes equipo. sociales y- censuran la libertad 76,6%. Pienso igual. La realidad es que este planteo deviene de lo que había pasado Florencia Peña, de lo que pasan muchas personas, artistas, le pasó a Roberto Piazza, lo contó en este programa, le pasa a un montón de gente que publican algo, tienen haters o campañas organizadas, los denuncian, le denuncian la cuenta y automáticamente Te la Instagram cierran. en este caso te la cierra. Así que decíamos, ¿quién lo juzga? ¿Quién es el veedor? No sabemos. Por lo pronto la propia red social y la gente se queja. Evidentemente, por eso la mayoría dijo eso. Ahora, ¿cómo es esto que en la víspera del 25 de mayo, en la sede nacional del PJ, hay un locro? Sí, así es, PJ de la calle Mateo, un locro organizado por el ala albertista, aunque dicen que hay invitados. Yo te voy a decir, kirchneristas de la primera hora. ¿Por qué? Porque ahora los diferencian así Ajá. para marcar a los kirchneristas actuales que ya no están muy bien con el gobierno. Entonces, los kirchneristas de la primera hora, ¿quiénes son? Por ejemplo, Aníbal Fernández, que hoy lo podríamos poner Claro. del lado de Alberto Fernández. Un Pepe Albistur, que hoy está del lado de Alberto Fernández sin dudas. Entonces, eso me parece una víspera del 25 de mayo peronista, albertista, con muchos funcionarios. Alberto Fernández está llegando a la sede de la calle Mateu. ¿Quién cocina el locro, Ro? Seguramente ninguno de ellos. No me imagino a alguno ¿Solo de hombres? ellos. Porque Claro. solo veo todo lo que estás diciendo hombres. ¿Ninguna Sí. mujer? ¿Ninguna No, dama? ¿sabes quién lo encabeza? Victoria Tolosa Paz. Ah, No sé claro. si Victoria está cocinando el locro desde hoy a la tarde, Sí, quizás lleva no. tiempo, o sea, ¿no? ayer No, remojó creo. las Pero aparte remojó si está, la- si las está Pepe lentejas. Albistur, porque algo pasa entre ellos, ¿no? Son marido y Claro, mujer, claro. así es, o sea, pero no me la veo remojando las lentejas, quizás sí nos sorprende, pero bueno, va a encabezar Victoria Tolosa Paz, muchos ministros esta noche, preparándose para lo que va a ser mañana. ¿Hay Recordemos alguien que, que no fue invitado, Ro? bueno, eso te lo voy a contar mañana. Ay, porque siempre me deja Porque picando. además están los que fueron invitados, pero No va. no llegan. Dije, No me gracias. gusta el locro, dijeron. Viste que empiezan... Claro. Me cae pesado el locro. Tengo un poco de fiebre, viste que el O sea que coronavirus vos te también da para vas, excusa. vos te vas Contacto ahora estrecho. de cobertura, seguís trabajando, termina el Yo me voy a programa y comer seguís el locro. trabajando. Ella no para nunca. Yo me voy a comer el Sos locro. locro, vos sos locro. Claro. Periodista de pura raza nunca descansa. Claro. Ella es Rosario Ayerdi. Ahora, Bueno, mañana un que hay, datito, un mañana hay datito. Tedeum. Tedeum, Mañana así vemos es, Tedeum. Se van a cruzar institucionalmente Horacio Rodríguez Larreta, que siempre asiste al Tedeum de la Catedral, con Alberto Fernández, que en un principio se creyó que iba a ir a la Antártida, por cuestiones climáticas no va, iba a ir también con su gabinete, se reúnen en la Casa Rosada, después cruzan a la Catedral con su gabinete al Tedeum de la Catedral Y de la Rodríguez Ciudad de Larreta Buenos Aires. levantó el tono y dijo, no le creo nada ni le voy a volver a creer nada más a Alberto Fernández. Está en campaña, ¿no? O sea, está en campaña, sin duda, Horacio Rodríguez Larreta, compitiendo ahí con Mauricio Macri a ver quién levanta más el perfil, ¿no? Y quién gana más lugar en los medios, me parece. Bueno, veremos, porque la verdad es que falta tanto, Eddie, campaña Para la presidencial. campaña. Un año, Sí, para, ya un está, año ya estamos en para la campaña. definición de candidaturas. Ni siquiera para la campaña, para la Es un elección. montón, Ro. Un año para la definición de De candidaturas. precandidatos, para Claro. las PASO, precandidatos. Argentina. A mí los 25 de mayo me gustan.
Bueno, ¿mañana traes pastelitos? Lindo, patriótico, ¿viste? Es la, Mañana la Eddie primera trae locro mañana. junta. Pará, estoy escuchando Cornelio, esto Mariano. que escuché por acá. No lo escucha, no lo ¿Dijiste escucha. que ¿Traemos traes pastelito? pastelito? No Te te... traigo ¿Los pastelito. haces ¿Y vos? locro? Y bailan un Bien. gato acá. Ah, Más Ustedes bien. dos. Sí, me gusta. es la que nos falta. Guarda, gato. Vamos, Argentina gato. ansiosa y precoz, ¿viste? Estamos Ya está, hablando vamos. siempre de lo que va a venir. La realidad es que hacemos lo posible para llevarte la mejor onda y la mejor información. Con este maravilloso equipo, a quien saludamos porque nos tenemos que despedir. Mañana. Eddie, gracias porque me voy a llevar esto y lo voy a llevar en mi recuerdo Mirá. porque la verdad lo veo y Mirá. digo, qué lindo, me gustaba Mirá. más este. Valía, no sé cuánto valía, pero Tengo un este me gusta billete más. de 1000 chicas para salir, decía una canción de los años 70 Y se la habrás cuando cantado. ese billete estaba dando vueltas. Cuando te iba bien. Sábado. Pero no viene sábado, viene miércoles, es feriado y viene Viviana Canosa. Chao, hasta mañana. Quédense.